He reunido a los mejores expertos en envío de correos electrónicos en frío e email marketing de España para que nos den sus mejores recomendaciones y consejos. Este va a ser un vídeo cargado de valor, es una mega masterclass de email marketing y prospección, de envío de correos electrónicos, de generación de clientes y mucho negocio, porque hemos conseguido llamar a los principales expertos en generación de clientes potenciales vía correo electrónico. Apunta cada una de las frases y palabras que vas a ver en los invitados que vienen a continuación, porque muchos tienen empresas que facturan millones. Todos ellos han accedido a colaborar con este vídeo y tengo que decir que todos ellos lo han hecho de forma muy gustosa, cosa que les honra todavía más como profesionales. Además del gran valor que vas a ver detrás de estas entrevistas, vas a ver a personas que se lo han currado, que tienen un conocimiento extraordinario dentro del escalado de correos electrónicos y del cold outreach y de email marketing, que es increíble, y además son todos unas grandísimas personas. Quédate con el contacto de cada uno de ellos, infórmate de todas sus empresas y cada iniciativa que cada una de las personas de este vídeo tengan, porque vas a flipar con el contenido que tengo para ti a continuación. Así que vamos a ir presentando a todas estas personas. Eso sí, antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal de MailerFine, donde publicamos nuevos vídeos todos los meses. Desde MailerFine.com, en un solo día vas a estar empezando a enviar correos electrónicos en frío y empezando a generar contactos y negocio de una forma sencilla. Así que vamos con todos los entrevistados, vas a flipar. Tenemos a continuación a una persona que tenía especialmente ganas de entrevistar el día de hoy y de poder tener tu opinión, Iván. Tenemos con nosotros a Iván Fresneda, que entre otras cosas, pues seguramente yo te conocí, Iván, como Iván FC, ya no por ser, bueno, pues ya directamente no por los sitios donde has trabajado, Google, Amazon, por los logros que has conseguido, tener la cuenta, gestionar la cuenta con mayor gasto publicitario a nivel mundial. Estas son solamente algunas cosas que sí, son logros, pero yo donde más te admiro como referencia es a nivel de lo que estás consiguiendo a nivel de cold outreach. O sea, mucha gente con la que hablo a nivel de que se dedica a esto, te tiene a ti como su mentor principal, como su figura de referencia, como la persona a la que le ha enseñado. O sea, conozco brevemente tus cifras y son brutales a nivel de todo lo que estáis moviendo, a nivel de la confianza que sois capaces de generar, cómo estáis escalando ahora mismo los sistemas de cold outreach. Creo que no hay una persona ahora mismo en habla hispana, por lo menos que haya conocido yo, que mueva datos similares a los vuestros a nivel de cold outreach. Y es increíble poder tenerte hoy aquí y poder tener tu punto de vista sobre esta estrategia que para mí es la número uno ahora mismo a nivel de conversión. Pero bueno, lo vamos a ver todo durante estos minutos. Así que sobre todo, mil gracias, Iván, por estar hoy aquí. Nada, pues un placer estar aquí y bueno, más que encantado de poder charlar sobre Cold Email Outreach, que es una herramienta que sigue en España siendo bastante poco utilizada, a pesar de que ya lleva en Estados Unidos pues dando bastante fuerte unos cuantos años ya. Sobre todo, Iván, quiero empezar por aquí quiero empezar por las bases, ¿vale? Porque ahora mismo nosotros, o sea, tú tienes una gran experiencia ahora mismo ya en publicidad. Sé que, bueno, ahora mismo estás empezando a hacer un poquito de orgánico, aunque no eres muy amigo del orgánico. Tenemos el tema del cold outreach. O sea, ¿por qué el cold outreach es una herramienta que es un canal de adquisición que no se suele potenciar tanto a día de hoy? ¿Y qué recomendación le darías? O sea, ¿quién debería estar utilizando esta fuente de adquisición? ¿Y hasta qué punto debería estar utilizándolo? Un poco, todos, que se pongan en contacto y todos contraten profesionales como hacen con las campañas. ¿Qué visión deberían de tener tanto las empresas que son agencias, que es una herramienta muy buena, como cualquier empresa a día de hoy con el cold outreach? Vale, vamos con, o sea, el primer motivo es ¿por qué deberías utilizar Cold Email Outreach? Bueno, esta es una pregunta que al final, desde mi punto de vista, hay como varias respuestas. El primer motivo es los costes por lead en plataformas como Google, Meta, LinkedIn están completamente disparados. Y en un entorno B2B, literalmente en muchas ocasiones no tenemos emails cualificados. Esto no significa que no puedas tener emails cualificados en un entorno B2B. De hecho, tenemos clientes que hacemos campañas B2B en LinkedIn o en Google Ads o incluso hasta en Facebook se puede conseguir, pero sí que es cierto que los costes son muy altos. Altos. Entonces, cuando tú te paras a pensar lo que a ti te cuesta un lead, que yo por lead entiendo una persona que me ha respondido de forma positiva y tiene un cierto interés por el producto o servicio que le estoy ofreciendo mediante correo electrónico, cuando te paras a pensar lo que lo que nos está costando esto versus lo que nos costaría en otras plataformas, empieza a ser muy interesante. Este es como el primer motivo, ¿no? El segundo motivo es el que me está contestando es una persona que yo he querido contactar con ella.
Es decir, yo ya he seleccionado cuál es el lead. Puedo hacer un filtrado bastante fuerte de las personas. Si yo hago publicidad en Google, en Meta, en LinkedIn, a ver, más o menos puedo ajustar, pero tengo un cierto límite. Yo no puedo evitar que un pequeño negocio que quizás no es el tipo de cliente que yo estoy buscando se convierta en lead. Si yo quiero trabajar con Coca-Cola, pues definitivamente Cold Email Outreach, como de hecho ya hemos conseguido respuestas por parte de Coca-Cola, es el canal a implementar, porque es literalmente yo estoy seleccionando quién puedo estar respondiendo. Entonces, para mí estos dos factores son los principales. Uno, desde un punto de vista coste-eficiencia, es el más barato, y el segundo, yo estoy seleccionando a quién quiero contactar. Sobre todo en empresas B2B al final el coste de adquisición no tiene nada que ver cuando vamos a particulares y sí que es verdad que cuesta muchísimo llegar a un tipo de público cualificado cuando estamos hablando de B2B en publicidad porque no suele ser habitualmente un tipo de público que suele clicar demasiado en la publicidad. De esta forma te permite ser un poco más directo. La primera pregunta es, oye, Iván, o sea, ¿cómo conseguimos que ese decisor nos haga caso, que esa Coca-Cola te responda a un correo? O sea, ¿qué tiene que tener este correo? ¿Tenemos que tener un enfoque? ¿Qué aproximación tenemos que tener? Mira, al final, bueno, lo que yo te diría, más que decirte qué tienes que poner, te voy a decir lo que no tienes que poner. Si tú quieres empezar con Cold Email Outreach, lo último que tienes que hacer, de forma honesta, es irte a ChatGPT o irte a Google y preguntarle, hazme un email de Cold Email Outreach. Esto es literalmente todas las papeletas para que nadie te esté respondiendo. Lo que yo siempre aconsejo es escribir un correo electrónico lo más natural posible. Literalmente extremadamente natural. Y, y al final ese tipo de correos electrónicos en muchas ocasiones funcionan muy bien. Y te explico por qué. O sea, hay docenas de empresas de Cold Email Outreach que están escribiendo los clásicos correos electrónicos que todo el mundo escribe. Literalmente son los correos que ChatGPT y Google te está diciendo. La gente ve tu correo electrónico y te tira literalmente en la bandeja de spam, ¿no? O te bloquea en muchas ocasiones o incluso, depende del caso, te pueden dejar hasta insultar. La gente se ofende mucho por un correo. Sí. Pero esto lo que nos dice es, ok, este no es el camino, no pasa nada, voy a utilizar otro camino. Hay gente que se empeña en todavía en utilizar este camino y lo que intenta hacer es solventar este problema con un volumen de correos electrónicos Ahí voy. completamente, ¿sabes?, masivo. Y tú creo que Pero no este eres no es. partidario de esta estrategia, ¿verdad? Porque es algo muy utilizado. Claro, o sea, nosotros enviamos muchos correos electrónicos, pero tienen que ser correos electrónicos a gente que me esté respondiendo con unas tasas de respuesta buenas. Es decir, al final hay varios factores para que la gente me responda. Tenemos un apartado técnico, que es, hay una serie de reglas que, bueno, tienen que hacerse sí o sí, tienen que estar hechas desde un punto de vista técnico. Esto ya es un punto que, ya te digo, o sea, si las haces bien, fácilmente ya te posicionas por encima del 80%. Y luego tienes el segundo punto, que es un mensaje customizado para la persona. O sea, si tú, por ejemplo, mucha gente dice, no, yo quiero escribir a los CEOs y CMOs, y si acaso alguno, no, mi empresa es tecnológica, al CTO. Es insuficiente. O sea, al final, si escribes a estas tres personas, ok, pero ¿qué problema le vas a resolver? ¿Por qué no coges y te vas un poco más allá? Oye, voy a escribir a CEOs cuya empresa esté creciendo el número de personal en un 25% durante los últimos 12 meses. Esta persona está creciendo, quizás tiene un problema en concreto. O voy a escribir, por ejemplo, a los CMOs que tienen abierto posiciones de marketing manager dentro de su equipo. O sea, esta persona también tiene ciertas necesidades de crecimiento. ¿Por qué tiene esta necesidad? Hay que customizar un poco el mensaje. Ya no es cuestión de mucha gente que te hace icebreakers con ChatGPT o incluso te Sí. intenta meter un poco de inteligencia artificial para ello. Pero al final tiene que ser un correo electrónico natural. Si el prompt que tú le das para ChatGPT para hacer un icebreaker o para hacer cualquier cosa sigue siendo extremadamente outreach, que se nota a 10 kilómetros que es muy outreach, y me estoy refiriendo a típicos mensajes. He visto lo que estáis haciendo en esta compañía y me fascina lo que hacéis. A ver, esto no significa nada, Pero sí, ya ¿me sabes entiendes? que hablo. Ya sabes perfectamente que esta persona no se ha tomado literalmente ni 30 segundos. Otra cosa es muy diferente, es que a una persona le digas, oye, he visto una entrevista tuya publicada en El País y definitivamente me he atrevido a escribirte. Fíjate que, aunque no haya customizado mucho, ya es como, hostia, me ha visto en El País. Y tampoco es tan complicado tener como ese tipo de datos para hacer cosas, para hacer cosas con cierta escala. Evidentemente esto no puedes hacerlo con 10.000 leads al día, pero sí que puedes aplicarlo con posiblemente unos cuantos cientos. Entonces, al final es cuestión de tener una cierta personalización y que esa persona no se sienta que le estás tratando como un idiota. Para eso lo que nos hace falta realmente es una muy buena base de conocimientos, para luego tener esa información suficiente para poder customizar ese mensaje de forma mínima que la persona sepa que nos hemos mostrado ese interés. Entonces también está muy relacionado con el
con lo que hacen muchas personas a nivel del multicontacto, por ejemplo. Pues si yo quiero prospectar a empresas, no sé, tengo a 5.000 empresas que quiero prospectar. Vale, pues les voy a escribir primero que nada por LinkedIn, después les voy a enviar un correo, pero suelen ser estrategias más o menos, no dejan de ser automáticas, no llegan a ese nivel de personalización. ¿Tú que eres más partidario de curarte más a personalización y solo atacar por correo o hacer una estrategia más también omnicanal? Vale, el gran problema del omnicanal, te cuento cómo empezó. O sea, por ejemplo, escribir por LinkedIn, enviar conexiones a través de LinkedIn. Yo cuando empecé a hacer todo esto hace 5 años, tú podías hacer fácilmente 150, 200, hasta 300 conexiones diarias. No había Ahora ningún ya no. tipo de, no había ningún tipo de problema. Hace 3 años ya nos movíamos en torno a 100, 150, lo cual era un número interesante. Ya de forma progresiva, los máximos límites que tenemos, por ejemplo, con nuevas conexiones que es recomendado, incluso mi cuenta, que es una cuenta bastante fuerte en LinkedIn, no te pasas de 30 a 40 y yo si aprieto mucho puedo llegar a 50, pero de nuevo es una cuenta con mucho histórico, publico Sí, todos los días, yo miles tengo y miles 20. y miles de contactos y demás. Entonces, literalmente, si tú quieres hacer la Omnichannel, que es una estrategia muy buena y que puedes incorporar, hay gente que incorpora hasta el teléfono, esto es más americano. En Sí, España, de hecho, hay bastante menos gente que incorpore este tipo de estrategias con el teléfono, a pesar de que también es efectiva, porque al final sigue siendo un trabajo muy interesante. Si quieres incorporar esta parte en concreto, al final lo que tú tienes que estar sabiendo es que vas a enviar menos contactos, o sea, vas a contactar a menos gente. Pero aquí de nuevo voy al punto previo y es, si haces bien tu trabajo de personalización y estás resolviendo un problema real que esa persona tiene, no hay ningún problema con contactar a 30 personas. LinkedIn, como medio de canal, suele funcionar mejor si haces bien tu trabajo que el email. Claro, tenemos un límite del número de personas que sí. podemos estar escribiendo, pero no pasa nada, haz un buen trabajo y bueno, lo que venía a llamarse el account-based marketing tradicional, que era básicamente, oye, seleccionar yo muy bien a qué contactos quiero trabajar y qué tipo de empresa para poder trabajar, puedes hacerlo semiautomático. Pero el concepto, sobre todo, y que la gente tiene que entender, es que esto es un proceso semiautomático. No puedes hacerlo completamente automático, porque si haces un proceso completamente automático, llega un punto en el cual nada te va a estar separando del spam tradicional. Y aquí es Creo, cuando puedes llegar a tener problemas. Este creo que es el principal problema que afrontan muchas personas. No me menciono las prisas por vender, que eso también es otro tema, pero aquí se intuye que no hay una prisa excesiva por vender lo que estás comentando y que hay un grado alto de personalización que requiere un trabajo previo. Es curioso porque yo antes de aplicar este tipo de estrategias pensaba que la gente me insultaría mucho y lo que me dice la gente tras escribir un mensaje natural es: Mitchell, simplemente tuve la intuición, o sea, esto me lo han dicho como un montón de, como 5 personas seguidas en 2 días, tuve la intuición de que tenía que trabajar contigo porque tu email me llegó justo en el momento. Por hacer un poco más de trabajo previo que hace la mayoría de las personas a nivel únicamente de filtrado y enriquecimiento de estas bases de datos. Entiendo por lo que estás diciendo, no sé si lo podrás compartir, que las tasas de respuesta van a ser altas, que no estamos hablando de un 0.5, un 0.7% o un 1% de respuesta, sino que van muchísimo más allá. No, a ver, típicamente, o Codificando. sea, cuando hablamos de leads buenos, o sea, deberíamos estar hablando si es de email mínimo un dígito, ¿vale? Es decir, si nos estamos yendo a campañas con cero con algo va mal. Eso seguro. O sea, cero con algo para mí es sinónimo de something is wrong. Evidentemente siempre tenemos que estar buscando un dígito y depende del sector. Si estamos hablando de un nicho interesante, tenemos que ir a los 2 dígitos tasas de respuesta. Sí o sí nos tenemos que ir a 2 dígitos. Si es por en estos casos, ¿no? Si estás haciendo estrategias omnicanal en el cual estés incorporando canales adicionales, tienen que ir a 2 dígitos. No te estoy hablando de un 30, pero sí que es bastante viable llegar a un 10% si haces bien tu trabajo. De nuevo, con una cierta personalización y sobre todo aportando algo de verdad a esa persona, ¿no? Yo lo que quiero que la gente se quede es que esto no es cuestión de spam, esto no, o sea, aquí no estamos enseñando enviar spam. Lo que nosotros Al estamos final lo haciendo que, es hacer, sí, sí, perdona. Em, lo que hacemos es una cierta personalización para que la persona que lo reciba simplemente vea cierto valor. Y has comentado un punto muy importante sobre lo de vender y no tener prisas en vender y demás. La gente se olvida mucho también que en el email puedes hacer un lead magnet. Un lead magnet es, para el que no esté familiarizado, es muy sencillo, es un concepto en el cual le ofreces un imán en este sentido, yo lo llamo
por email y muchas cosas lo llamo reply magnet, que es un imán de respuestas o un imán para conseguir leads, ¿no? Um, Cuando tú haces esto, quédate con literalmente darle valor a esa persona. Un lead magnet, por ejemplo, puede ser una guía de tendencias de social media, por ejemplo, de Instagram. Hay algunos que utilizan esto. Es útil, a la gente le aportas valor y si esa persona luego ve cierto interés en ti, te puede contratar. Pero no tengas prisa en, oye, vamos a agendar mi reunión de 15 minutos y vemos si te podemos ayudar. Vamos a ver, le estás intentando vender. La gente no, de nuevo, la gente no es idiota. Sabe que si solamente te estás enfocando constantemente en agendar una reunión de 15 minutos, evidentemente la persona sabe que quieres vender. Aquí es cuando vas a tener en muchas ocasiones tasas de cero con algo y te preguntas, oye, ¿qué hago mal? Bueno, conceptualmente estás haciendo mal en muchas ocasiones el reply magnet y el motivo es, como tú has dicho, estás intentando vender demasiado pronto y no estás preparado sobre todo para ello. O sea, te enfocarías directamente, porque al final entiendo que tu forma de concebir el cold outreach es a nivel de que la persona te genere una respuesta y a partir de aquí se interese en lo que tú haces para pedirte una llamada de ventas, o hay un proceso entre medias de aporte de valor, de una llamada de aporte únicamente, o esperas que la persona te responda ya preguntando por los servicios. O sea, ¿qué es lo Mira, que hay detrás de ese primer correo? yo te comento, yo cuando comencé con esto, literalmente lo que ofrecíamos era una auditoría gratuita. O sea, era yo Qué bueno. analizando el negocio de una persona en la cual le decía cuáles eran los puntos en los cuales le podíamos estar ayudando. Este era el lead magnet que utilizaba. Evidentemente, cuando Entendido. ofreces algo como esto, te llenas la agenda, ¿vale? Completamente. ¿Mi tasa de conversión era baja? Sí, era bastante baja de conversión de auditoría gratuita a luego a la venta. Pero al mismo tiempo dije, esto Hay es valor, conversión. eso hay conversión. O sea, simplemente lo que tengo que Eso hacer es. es hacerlo más. Literalmente, en menos de 3 meses me viene, bueno, o sea, literalmente según empecé a hacer esto, en 3 meses empecé a hacer los papeles para venirme a Andorra, o sea, tardé eso. La gente dice, no, es que hay menos, yo quiero meter un calendar directo para, solamente Sí, quiero eso es leads muy típico. cualificados y demás. Y yo, es que esto no funciona así. O sea, yo no sé si tú estás dispuesto a pasar por el proceso. Yo al menos tenía muy claro que si algo funciona, aunque sea menor, haz más de eso. Si ya sabemos que funciona, pero todo lo que tienes que hacer es hacer más. O sea, es algo que por algún motivo a la gente se le olvida a veces, que si tú tienes un porcentaje, pues luego haz más. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Conseguí un montón de contactos, conseguí muy buenas relaciones y muchos de esos clientes, con los años, me han vuelto a escribir y me han llamado. Y Claro. se han convertido verdaderamente en clientes. ¿He tardado 2 o 3 meses? No. ¿He tardado, como he comentado, años? Sí, pero así es como yo he construido un poco mi empresa. De hecho, es mi canal absolutamente principal de captación desde el inicio. Siempre he tenido el Cold Email Outreach como mi canal principal de captación. Entonces, bueno, o sea, es simplemente buscar esa aportación de valor. O sea, de nuevo, te he dicho uno, pero puede haber cientos. Hay veces que lo que quieres puede ser enviarle un vídeo en el cual estás hablando de tal, porque crees que puede encajar mucho con lo que están haciendo en esta empresa debido a X. Algo que pueda fomentar esa respuesta y pueda fomentar la construcción de una relación. Y esto literalmente no es nuevo, no me estoy inventando nada. Esto es lo que se hace con paid media. O sea, de hecho, en muchos negocios donde típicamente el ticket es más alto, siempre, y ahora de hecho con tema orgánico también, pero siempre se ha hecho lo mismo y esa aportación de valor gratuita para que en algún momento esa persona le ganas nivel de interés y en algún momento a esa persona ya le estás convirtiendo en una reunión, te vas a agendar por una reunión de propuesta y en algún punto le haces la propuesta y le cierras como cliente, pero es el proceso natural, es el flow natural que cualquier persona vive. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa han hecho una carnicería aquí abajo, es una carnicería que tiene una pinta estupenda. Yo he pasado muchas veces hasta que me han convencido para coger y entrar dentro y decidir comprar ahí la carne. Es el proceso que todo el mundo suele tener que vivir y el gran problema, como bueno, ya lo sabes, es quieren hacer la mayor parte de ellos unos shortcuts muy fuertes y ahorrarse esto. Lo que no se dan cuenta es que se lo quieren ahorrar y a la larga les sale mucho más caro porque no escalan, no consiguen clientes, no consiguen, base frustración, no consiguen cerrar nada y literalmente van a tener que parar un poco la maquinaria en algún punto porque no consiguen resultados.
O sea, es que acabas de decir, la gente que me gustaría que se volviera a escuchar estos últimos 3 minutos que has dicho, porque está simplificado un máster en negocios en 3 minutos a nivel de los errores top que me cometen la gran mayoría de personas con las que hablo. O sea, es que es literal, el otro día, solo estamos hablando ahora bastante con este tipo de estrategias y me decía mi equipo, Mitchell, ¿no tienes miedo que nos copien? Y yo, cero, la gente ahí fuera no está dispuesta a regalar nada. O sea, todo el mundo te pide, pero nadie regala. O sea, es el juego de regalar para captar la atención. Entiendo que a medida que vas creciendo, pues obviamente no vas a poder regalar lo mismo y no vas a poder hacer el mismo aporte de valor, pero es que ya va en base a lo que tú te puedas permitir y a lo que estés construyendo, al punto vital donde estés y a la estrategia que estés siguiendo. Sobre todo, Iván, no puedo dejar de preguntarte por dos temas que has dejado aquí pendientes, que es, o sea, que es para mí un máster esto. O sea, has comentado el tema de que no quiero dejar de pasada, que realmente te diferencias del resto de personas hasta un 80% solamente controlando el tema técnico. ¿Hay alguna referencia que puedas decir, comentarnos a nivel técnico de tener en cuenta? Más allá, por ejemplo, el calentamiento de las cuentas y a nivel de tener correcto los checks técnicos, por ejemplo, veo a personas que le dan mucha importancia a tener un dominio propio, tener varios dominios, que es curioso que el otro día estaba probando una herramienta de cadena de correos y me enviaron un correo con tu nombre. Entonces yo digo, hostia, lo estará usando Iván esta herramienta. Pero sobre todo a nivel de envíos, o sea, ¿es más eficiente utilizar, por ejemplo, un Google Workspace o algo así más general? ¿O utilizamos dominios propios con nuestros servidores? O sea, este tema, ¿tú te calientas mucho la cabeza con servidores, con Google y con todo esto? Bueno, o sea, yo lo primero, yo recomiendo utilizar dos, o sea, dos proveedores de correo. No hay, para mí no hay un tercero. La gente que utiliza el tercero lo hace porque quiere ahorrar. Y de nuevo, si quieres ahorrar ahora te va a salir más caro en muy poco tiempo. Yo utilizo Google Workspace o Microsoft Outlook. Son los dos servidores de correo que estoy utilizando. Ese es el primer punto. Mucha gente coge y utiliza con su propio servidor de correo y lo hace desde su propio servidor, lo cual tu reputación evidentemente es menor. Claro. Después, otro factor adicional, bueno, es tener simplemente los DNS records correctamente metidos. O sea, cosas simples como el de Kim, el de Mark, el SPF. Mucha gente no lo hace. O sea, dice, no, está puesto, no, no está puesto. El de Kim, por ejemplo, no lo has generado, no lo has puesto correctamente. En fin, es algo bastante simple, pero suele La fallar gente no lo va a bastante. hacer. Sí, otra cosa más es poner un brand link, es decir, que todos los enlaces tengan con un brand link que estén más o menos protegidos con un cierto, básicamente con un subdominio que hace una redirección luego al lugar final si estás poniendo un enlace dentro del propio correo. La gente no lo hace. Esto también es otra cosa. Otra cosa es enviar correos electrónicos con HTML limpio. De nuevo, esta es otra cosa. Muchas veces, incluso si estás utilizando bueno, el servicio de correos electrónicos de la herramienta que estés utilizando, estas mismas te suelen meter mucha mierda en el HTML. El Sí. HTML tiene que estar limpio, tienes que limpiar el HTML. De nuevo, la gente no lo hace. Otra cosa es controlar el número de enlaces que estás metiendo dentro de la propia herramienta. Este es otro punto que, de nuevo, la gente no lo hace, ¿no? O sea, al final tienes un porrón de factores De que la detallitos que pueden gente afectar. que no hace, ¿no? O sea, y acabo de decirte, ¿no? O sea, ponerte la foto en Microsoft y Google. La gente no lo hace, no se pone la Casi fotografía. nadie. Rellenarte la bio en Microsoft y Google con la fecha de nacimiento, tu nombre, tus apellidos, etcétera. La gente tampoco lo hace, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero decirte con todo esto es, hay decenas de motivos por los cuales a nivel técnico la gente se cree que son dos cosas o tres, pero acabo de mencionar posiblemente 10, que incluso los Bastante. que creen que son avanzados, No hacen. Yo incluso he alguno no visto está. alguna que no hago. Claro. Alguna Entonces, de esas. a nivel técnico, o sea, hay como, es muy simple, es un checklist, tienes que hacerlo. ¿Que es un coñazo? Sí, te lo compro, pero hay que hacerlo. O sea, si quieres hacer las cosas bien, es que hay que hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas, sí o sí, tienes que entender que hay que hacerlo, ¿sabes? Que no tenemos opción de no hacerlo. Y bueno, a nivel técnico, pues es simplemente seguir estos pasos y si lo haces imagínate, evidentemente si tienes 10 15 20 las cuentas que tengas, todas tienen que seguirlos, no vale el hacerlo con unas y con otras no. Qué buena. Sobre todo hay un tema muy importante, o sea, esto es extremadamente importante, sí que sobre todo es para que todo el trabajo que hagas realmente luego tenga resultados y no estemos bloqueando el flujo principal de entrada de correos y el flujo principal, o sea, el primer paso del embudo. Hay un tema, Iván, que no puedo dejar de preguntarte, que es al final,
que una persona abra nuestro email o no va a depender de muchos factores, pero el principal para mí es uno, que es el asunto. En base a tu experiencia, la experiencia que tienes, los correos que has enviado, ¿ves que hay determinados consejos que podamos utilizar en el asunto que nos ayuden a maximizar esas tasas de apertura, que es uno de los factores más importantes? Nos comemos mucho con la cabeza con esto, hacemos algo simple. O sea, ¿cómo deberíamos enfocarlo este tema? Mira, de nuevo te voy a responder con dos recomendaciones para el asunto, por ejemplo. Am, yo te diría que el primero es bueno, un asunto de quick, mucha gente te pone, bueno, en inglés por sobre todo es muy habitual, ¿no? Quick question y cosas así. A ver, no utilices lo que todo el mundo usa, ¿vale? Si ya alguien está utilizando mucho lo mismo, por mucho de que sea clickbait, en algún punto deja de ser clickbait y empieza a ser spammy. Entonces, hay que ir renovando. Sí o sí tienes que ir renovando. Eso es lo primero, ¿no? Am, no utilices también lo que te encuentres en ChatGPT y en Google. Eso sería otro factor que también tengo que coger y tengo que estar mencionando. Porque no va a funcionar. De nuevo, hazlo natural. Y finalmente, lo último que te diría es testea. O sea, al final todas 100%. mis campañas tienen siempre un A/B testing activado. Todas. Sin excepción. Siempre hay un A/B testing activado para ver cuál es la tasa de apertura de un servicio y de otro. Tenemos que saber que con el tiempo la tasa de apertura también es un poco engañina, ¿vale? Es decir, muchos clientes te abren el propio correo Sí, como le y hacía a veces eso, Apple. sí, eso básicamente te va a engañar la tasa de apertura, pero bueno, por eso es importante hacer A/B testing para que así al menos la mitad y mitad estén bajo las mismas reglas. No compares tasas de apertura de dos campañas diferentes, con dos targetings diferentes, porque esas tasas de apertura pueden estar respondiendo más al targeting que realmente al tema técnico, ¿no? Entonces, para mí el tema de testear es vital a nivel de subject. Increíble. O sea, creo que Iván, después de escuchar estas palabras, cualquier persona que esté haciendo campañas de Call Outreach se habrá dado cuenta de que si mínimamente le han funcionado campañas antes de escuchar esto, después de escuchar esto, estoy completamente convencido de que ha detectado automáticamente en sus campañas un margen de mejora de por lo menos el doble o el triple. La pregunta es simple. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué hacemos? Te seguimos en YouTube, te preguntamos, porque incluso yo mismo he identificado cosas que puedo mejorar en mis campañas que no estaba teniendo en cuenta. Te puedo hablar contigo. ¿No puedes ayudar de alguna forma con esto? ¿Nos puedes recomendar algo? Bueno, o sea, hay diferentes formas de coger y seguir un poco lo que estoy haciendo. Bueno, si donde estoy más activo típicamente es en Instagram y en NFC, que bueno, mucha gente ahí me sigue y demás. También tenemos una academia que es My Content Academy, CO5, donde bueno, tenemos un programa donde literalmente estamos enseñando esto y hemos formado a algunos de los emprendedores en España que actualmente están haciendo esto y también en En Latinoamérica. Costa. Entonces, bueno, para aquellas personas que les interesa también un poco este mundillo y quieren explorar un poco más, sobre todo la parte técnica y demás, pueden hacerlo así. Al final bueno, es un poco esto que hemos visto, pero de forma completamente desglosada para asegurarte que tienes buenos resultados, ¿no? Y también al final también es a nivel de filosofía. Yo muchas veces a muchos alumnos durante todo este tiempo les echa a veces un poco la bronca porque mucha gente pues al final intenta como probar otras cosas, ¿no? O decir, no, voy a probar esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Y en nosotros, en nuestro caso en concreto, siempre lo que intentamos es, a ver, esto no es una prueba, esto te estoy Ya dando que ya funciona, no lo funciona, toques. ¿vale? Por favor, no hagas demasiadas variaciones, ¿vale? Y un poco lo que intentamos hacer es eso, especialmente en early stage, ¿no? Entonces, bueno, la gente que le Sí, interese también tenemos la formación, que es My Content Academy CO5, y aquí, bueno, hablamos de esto y hay otras cosas adicionales, pero claramente el outreach especialmente es uno de los canales que yo siempre he apostado para todos los nuevos emprendedores porque al final, pues bueno, como he comentado antes, costes por lead están completamente por las nubes en plataformas y básicamente hacerlo mediante outreach es la forma más económica que existe para poder generar tus primeros clientes y bueno, finalmente lanzar un negocio. 100%. Es que estoy interesado tanto a emprendedores como a agencias, como sobre todo a cualquier empresa que venda B2B. Vale, para eso, el siguiente paso que debería hacer una persona que esté interesada en esto, que sería escribirte un mensaje, registrarse en alguna URL. O sea, ¿qué siguiente paso tienen que hacer? Simplemente que me sigan en el canal de Instagram, en la bio van a tener enlace directo a My Content Academy o pueden poner My Content Academy en Google y ahí ya pueden ver un poco nuestra página con la formación, pueden ver nuestro vídeo de presentación y si finalmente les interesa mucho, agendan llamada con nuestro equipo y pueden pasar a formar parte de la academia.
Yo creo que después de lo que has comentado, o sea, no queda ninguna duda que cualquier persona que esté haciendo call outreach debería formarse contigo. De hecho, es indispensable para poder exprimir todo el rendimiento de este canal. Con esta breve charla, muchos ya habrán podido detectar un margen de mejora brutal en sus campañas. Y, joder, Iván, de corazón, mil gracias tanto por abrirte, por compartirnos todo lo que sabes, por abrirnos tu conocimiento, por abrirnos tu casa, por compartirnos cómo lo estás haciendo. Gracias de corazón, tío. Nada, pues un honor estar aquí. Muchas gracias por traerme. Un super abrazo. Hasta la siguiente. Estamos ahora mismo con Javi Caballero. Javi es un perfil rara avis. Es complicado de conseguir y de conseguirlo, de conseguir que esté hoy con nosotros, de que nos aporte, de conseguir esos conocimientos que él tiene, y es la mejor persona para aportarnos un punto de vista del call outreach en el cual no he encontrado otro perfil en España que cumpla con tus características, porque cuando yo estoy buscando perfiles a la hora de poder tener, pues no sé, voy a ponerme como referencia las mayores expertos en call outreach de este país. Cuando yo me miro a estas figuras de referencia, solamente hay una persona que se haya preocupado de construir una identidad tan limpia, con tanta credibilidad, como es el caso de Javi. Es algo que le honra, y encima que estés con nosotros, Javi, de corazón, mil gracias por estar con nosotros. Es brutal el poder, el que hayas accedido a que podemos estar hablando contigo, tu cercanía, y sobre todo como personalidad de las que para mí más destaca a nivel marketing, y de hecho lo vais a poder ver todos vosotros con Coloris cuando busquéis a nivel de referencias, como lo que habéis construido con Flows y a nivel de tu identidad es lo más pulido a nivel de top 1 a nivel de referencias, a nivel de identidad pulida. No solamente habéis conseguido logros que son brutalísimos, como más de 4.000 reuniones de venta, es que enviando más de 2 millones de emails o trabajando con empresas pues, de una calidad y de un renombre espectacular, como si entras en Flows ya lo vas a poder ver, pues marcas enormes que todo el mundo conoce, cosa bastante rara porque la mayoría de personas que hacen call outreach no suelen trabajar con grandes empresas, sino que trabajan con empresas más pequeñitas y no suelen compartir tanto lo que hacen. Así que gracias por adelantado, Javi, por compartirnos ese conocimiento, por facilitarnos este proceso, por contarnos tu experiencia y por expandir este conocimiento a más gente, que hace mucha más falta, más conocimiento sobre este tema, porque es algo que cuando lo descubres te cambia un poco lo que sabes a nivel de marketing, te descuadra un poco los esquemas, y gracias sobre todo por aportar en este sentido. Nada, Michel, gracias a ti por la invitación y por la introducción. La verdad es que estoy encantado de estar aquí, también de poder aportar un poco de valor al resto de oyentes. Qué top. Mira, sobre todo, Javi, lo primero que quiero preguntarte es a nivel de que, o sea, a nivel de cuando una empresa se plantea los canales de adquisición que puede tener, o sea, hemos tenido a figuras como, no sé, la persona que más gasto, la persona que ha controlado la cuenta con mayor gasto a nivel mundial de Google, y sigue recomendando el cold email como una mejor estrategia que la publicidad, debido a varios factores que ahora mismo tienen una conjunción en el mercado: altos costos por leads, más dificultad para llegar a los decisores, un mayor número de empresas que están intentando llegar a los decisores importantes, y el call outreach se posiciona como una alternativa de las mejores para llegar a un tipo de empresa B2B. O sea, ¿qué es lo primero que... ¿El call outreach es para todo el mundo? ¿Qué es lo primero que le dijeras a una empresa que puede tener interés en un canal B2B, que sus clientes son B2B o que se ha planteado utilizar este canal, pero que todavía no lo ha hecho? Pues la verdad es que no es para todo el mundo, pero sí es para la mayoría de empresas, yo diría. Al final, un factor muy importante que tiene que tener la empresa es una oferta atractiva que a la hora de mandarla al mercado pueda llamar la atención. Por otro lado, un nicho de mercado o un tamaño de mercado que sea amplio, porque al final si es muy, muy específico, si solo vas a vender, pues, no sé, a un tipo de empresa que está relacionada con las bebidas alcohólicas en un tamaño de empresa que es limitado, pues al final tampoco vas a poder escalar este canal. Vas a poder enviar unos cuantos miles de emails, quizás conseguir algunas reuniones, pero a partir de ahí va a ser difícil poder escalarlo y conseguir pues un volumen interesante que luego se transmita en más clientes, ¿no? Entonces yo me centraría en, pues, sobre todo, tener una oferta atractiva en el mercado, diferenciada, porque al final hay mucha gente que puede estar vendiendo lo mismo que tú, pero cuando ofreces, no sé, algún tipo de garantía, algún tipo de valor añadido o alguna especialización o autoridad con respecto a ciertos clientes con los que has trabajado, ahí es cuando la estrategia pues empieza a tener un potencial de poder ser ganadora. Y a partir de ahí pues tener un tamaño de mercado amplio, también pudiendo escalar, ¿no? Pues no solo en España quizás, incluso en otros países, porque sí que es verdad que estas estrategias pues se pueden replicar fuera de España con buenos resultados también.
¿Qué es lo que necesitamos, Javi? Imagínate que tenemos una empresa que cumple estas características, que tiene una oferta. Ahora hablaremos sobre la oferta porque eso merece un tema y aparte, pero una empresa que realmente tenga un segmento amplio, que se dirige a B2B, que cumpla con estos requisitos, ¿qué es lo que necesita para poder montar una infraestructura de cold email, de cold outreach? O sea, lo pueden hacer por su cuenta, requieren profesionales, requieren montar una gran infraestructura técnica, tienen que empezar por un poco volumen y testear, irse a un gran volumen. O sea, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de montar este sistema, este canal? A la hora de Aquí abrirlo. hay dos puntos importantes. Uno es la infraestructura técnica, como tú has dicho, a nivel de cuentas de email, a nivel de herramientas, cómo vas a poder facilitar el envío de esos emails y no solo el envío, sino la recepción, ¿no? Al final, esos emails tienen que llegar a la bandeja de entrada de tus clientes potenciales, porque si llegan a spam, pues realmente no sirve de nada todo el proceso y toda la inversión. Y Sí. por otro lado, la parte creativa, ¿no? De qué tipo de mensaje estoy enviando y a qué audiencia, ¿no? ¿Cómo hago esa segmentación? ¿Cómo llego correctamente al decisor que yo quiero? ¿Cómo valido que esos emails que tengo realmente existen y que pertenecen a la persona correcta, ¿no? Entonces, yo te diría que todo el mundo puede probar a hacerlo, pero no todo el mundo puede tener buenos resultados y más allá, pues los resultados que, por ejemplo, tenemos nosotros, pues gracias a trabajar con más de 70 empresas a la vez, que al final, pues eso nos permite entender cómo definir esa metodología para tener éxito y también cómo cambia, porque realmente esta es una industria que está evolucionando mucho en el último año, en los últimos meses y cada semana más y más, no solo con todo el tema de la IA, sino porque al final los proveedores de email que nosotros utilizamos cambian sus filtros anti-spam cada semana y cada mes, entonces tenemos que estar pues al pie del cañón para poder entender cómo sortear esas barreras y cómo poder en principio llegar a esa bandeja de entrada y más allá, pues causar una respuesta positiva o llamar la atención a nuestros clientes potenciales. Es obvio que si evidentemente el email no llega a la bandeja de recibidos, se cae en spam, en todo el siguiente flujo de posterior no se va a poder desencadenar, ni va a poder leer el email, ni van a poder ver la oferta y todo el trabajo que estamos haciendo realmente no tiene sentido. En tu caso trabajas con un tipo de empresas que es bastante grande, diferente a otros invitados que tenemos durante este contenido, que se especializan en un tipo de envíos más nichos. O sea, realmente, ¿desde cuándo? Entiendo que la infraestructura técnica se tiene que tener en cuenta desde el día número uno, pero ¿cuándo es algo crítico? Cuando estamos enviando decenas de emails, cientos o miles, porque subentiendo por lo que me dices que vosotros enviáis miles de emails. ¿Pero es necesario enviar miles? Depende de tu porcentaje de conversión también y del número de llamadas que puedas tú soportar al mes, ¿no? Si es una Okay. oferta pues muy, muy atractiva, que es muy vendible, pues a lo mejor si mandas solo 1000 emails al mes, consigues 20 llamadas y con eso no tienes más tiempo para hacerlas y Ahí preparar voy. propuestas. Pero no es lo normal, te diría. Lo normal es tener pues unos ratios de conversión que sean un poquito más bajos de lo que yo acabo de decir y por lo tanto que necesites también pues mandar un volumen mayor de Vale. emails. Al final, la infraestructura técnica realmente es importante desde cualquier volumen que estés enviando, pero claramente con más volumen pues es incluso más Más importante. importante. Y es una de las partes clave que al final no hay una ciencia cierta, no hay unas reglas. Google o Outlook no te dicen cómo hacerlo, porque realmente no es que ellos quieran que tú utilices esas Claro. herramientas para este tipo de envíos. Entonces, es algo que tienes que ir aprendiendo con la práctica y con las recomendaciones de expertos como podemos ser nosotros en Flows o otras empresas que también estén enviando pues un volumen muy alto al mes, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante es poder aislar la infraestructura que estamos utilizando una de la otra. Al final utilizamos diferentes proveedores, tanto cuentas de Google Workspace, cuentas de Outlook y cuentas de proveedores SMTP, para así también distribuir un poco ese riesgo que podemos tener Claro. a la hora de tener un problema con la infraestructura. Si tenemos, pues eso, un problema de entregabilidad con algunas de nuestras cuentas, si las tenemos bien aisladas, no afectará al resto de la infraestructura y por tanto pues podremos seguir enviando el volumen de emails que queremos sin tener ningún parón, ¿no? Que al final esto puede ser crítico en una empresa. Si no envías emails durante un mes, pues quizás pues, tienes que reducir personal o no estás llegando a los objetivos de clientes esperados que necesitas tener para mantener la empresa.
Si es crítico de mí el equipo me lincha porque no llega al volumen un día, me imagino ya en un mes lo que puede pasar. Has comentado un tema interesante y es que cuando yo tengo una capacidad baja de agendas de llamadas, como puede ser el caso pues, de muchas pymes, que realmente yo me encuentro muchos autónomos que con 1, 2 o 3 clientes nuevos al mes, ellos ya saben con un canto de los dientes ya están contentos. En este caso, tu capacidad para poder llenarte las agendas tienes mucho margen. A la que te metas 2 o 3 llamadas al día, ya vas a poder cumplir con tus objetivos de ventas. Cosa muy diferente es si yo tengo que estar llenando un calendario de ventas pues de una empresa bastante más grande, con más infraestructura, los requerimientos y la estrategia entiendo que es radicalmente diferente. Entiendo que nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hacer este tipo de estrategias, damos mucho valor, o sea, le regalábamos servicios enteros a la gente para que agendarles, aportarles mucho, generar una relación de confianza y con eso luego venderles. A medida que nosotros hemos ido escalando el volumen de emails en nuestro caso, pues cada vez tienes que dar menos porque se te llenan las agendas y tienes que ser un poco más, no puedes dar tanto, aunque te gustaría, lo das simplemente de otra forma. En tu caso, entiendo que cuando ya estás escalando con volúmenes grandes, vas directamente o sea, esta oferta que comentas, con el email buscas directamente la transaccionalidad, buscas una interacción y que te respondan, por ejemplo, el decisor interesado, buscas aportar valor, o sea, ¿cuál es el proceso de entrada? Porque entiendo que el email solamente es como la excusa para coger y abrir la puerta, pero luego tiene que haber detrás un flujo comercial que convierta eso en una venta realmente. Entiendo. Y al final depende de la empresa y de su propuesta. Hay algunas que son más atractivas y más transaccionales, como tú has dicho, y en un primer email bien escrito puedes conseguir directamente una llamada de ventas. Pero hay otras ofertas que a lo mejor pues, son más difíciles de entender, están más comodizadas en el mercado, ¿no? Y hay más empresas que también las están vendiendo y por lo tanto hay menos diferencial. Pero yo te diría que al final una estrategia combinada con diferentes canales, como puede ser también la llamada en frío, siempre va a ayudar a poder convertir más, ¿no? Todas esas respuestas que nosotros recibimos, sean positivas, negativas o neutras, si haces una llamada después a esa persona directamente, ya tienes una introducción perfecta, ya sabe quién eres, ya ha leído sobre ti y por tanto... O sea que sí que eres fan y partidario de la omnicanalidad. Sí, totalmente, porque al final, bueno, un canal puede escalar hasta cierto límite, pero hay mucha gente que o no está abriendo el email, o no lo está leyendo, o no le gusta responder por email, pero sí coger una llamada, pero sí responder a tu LinkedIn, ¿no? Entonces, al final es una combinación de todos estos canales para así poder, pues, no limitarte a un tamaño de mercado, sino poder ampliarlo y también conseguir mejores conversiones, ¿no? Donde tú convences a esas personas. ¿Podrías darnos 2 ejemplos, de decir, 2 ofertas, pues la puedes inventar, pero para que se entienda esta diferenciación entre una oferta más transaccional y una que necesites meter más cosas de por en medio para que se pueda aterrizar esto un poco más? O sea, ¿cómo sería un proceso de ventas más directo y un proceso de ventas como un poco más indirecto? Mira, yo te digo una oferta más directa y transaccional, yo te diría que es, por ejemplo, una empresa con la que trabajamos que se encarga de gestionar facturas impagadas. Ayudan a recuperar el dinero que te deben otras empresas. Al final es una oferta muy directa, muy simple de entender, con una línea, una frase, ya sabes lo que hacemos, ya sabes que si tienes un impagado puedes contactarnos, ¿no? Entonces es una oferta transaccional donde responden ya pues pidiéndonos un tiempo para tener esa llamada, pidiéndonos disponibilidad o incluso una oferta directamente. Y hay otras ofertas que van a ser más complicadas, por ejemplo, servicios de consultoría, que al final pues son difíciles de explicar en un email, donde pueden aportar valor en muchas partes de la empresa y donde realmente hace falta una segmentación mayor, una personalización mayor y sobre todo pues filtrar muy bien a quién estás contactando y con qué tipo de mensaje para llamar su atención. Y a partir de aquí entiendo que es el proceso de explicar la oferta o de aportarle un poco de valor antes de explicar la oferta. Nosotros intentamos especificar al máximo qué es lo que hace la empresa y cómo podemos ayudarle, ¿no? Entonces, hay muchas veces que nuestros clientes vienen explicándonos lo que hacen y hay veces que su pitch es muy genérico. Oye, pues ayudamos con esto, con estas verticales, a estos roles. Al final, cada proyecto es muy a medida, ¿no? Entonces, nosotros evitamos este tipo de mensaje. ¿Perdón? ¿Qué se hace en ese caso cuando puedes ayudar en muchas áreas? En ese caso, nosotros hacemos un proceso de consultoría interna con ese cliente para entender mucho mejor y bajar mucho más a tierra cuál es la oferta, cuál es el pain point que resuelven, cómo podemos poner un ejemplo claro que se entienda
en una frase o dos, porque realmente es el único tiempo que nos va a dar ese cliente potencial. Necesitamos hacer el mensaje lo más corto posible, lo más entendible, que cualquier persona sin ningún tipo de contexto sepa lo que hacemos y se dé cuenta de que podemos aportarle valor, y a partir de ahí generar una respuesta positiva y que pueda haber una conversación donde ya pues la empresa explique más en detalle lo que hacen e intenten juntos entender si hay un encaje. O sea, si das con el clavo a nivel de entender un pain point que resuelves claramente, por ejemplo, esa típica empresa, hacemos un proceso de consultoría, identificamos un punto en el cual pues esa empresa es muy buena resolviendo este tipo de necesidad, ¿está en directo realmente la transacción? O sea, ¿te agendan directamente ya con intención de compra o tienes que dar porque yo habitualmente tengo que dar muchas vueltas hasta que llega el momento de la transacción, igual que no lo estoy enfocando de forma tan directa? Si lo clavas con el mensaje, al final, si la persona que lo recibe se siente identificada con lo que le estás explicando o con, por ejemplo, un caso de éxito que muestras de una empresa muy similar a la suya, ya te digo yo que pueden convertir directamente en un primer email. Y al final, esta gente a la que contactamos siempre son decisores, personas, altos ejecutivos que tienen una agenda muy llena y que no te van a dar su tiempo realmente si no ven algún tipo de interés. Si les llamas la atención de una forma directa. Para Entonces eso siempre entiendo. de compra. Qué buena. O sea, entonces entiendo que realmente vosotros hacéis un trabajo muy importante a nivel de tener buenas bases de datos. Esto es muy importante, y no solo de tener una base de datos amplia, sino de poder, dentro de esa misma base de datos, segmentar y filtrarla, ¿no? Porque al final cada empresa también tendrá diferentes perfiles de cliente ideal, y es muy importante para nosotros incluso poder hacer campañas más pequeñas, más segmentadas y más personalizadas en paralelo, para así poder pues conseguir un ratio de conversión mayor, que es al final lo que quiere todo el mundo. Este no es un juego solo de números, de enviar miles y miles de emails y a ver qué pasa, sino cuanto más puedas personalizar ese mensaje utilizando inteligencia artificial, pero además utilizando el raciocinio, ¿no? Y el sentido común de qué tipo de empresa o qué tipo de persona puede responder a un email mejor o peor, pues al final esa es un poco la estrategia ganadora. También es muy importante la manera de escribir ese mensaje, porque yo veo muchas personas que, en mi opinión, pues lo hacen de una manera incorrecta, ¿no? Donde a lo mejor dan muchas vueltas en ese mensaje, crean párrafos muy largos. Al final, aquí es un mundo de atención pues corta, ¿no? Y cada vez es más importante ir al grano, ser directo y llamar la atención. Entonces, aquí lo más importante es tener ganchos atractivos que realmente toquen con el problema que puede tener el cliente. No es necesario empezar un email diciendo: hola Michel, soy Javier Caballero, fundador de esta empresa, porque al final esa frase ya la van a ver en la firma, ya la van a ver en el nombre de la persona. Entonces, cuantas menos palabras utilicemos y cuanto más personalicemos el mensaje para llamar la atención, más conversiones vamos a tener. O sea, entiendo entonces que no es un proceso automático, sino que es un proceso bastante... O sea, que ahí se incorpora... hay cierta parte que es manual de filtrar estas bases de datos, de incorporar... Aunque hay cierto proceso automatizable, yo no puedo cogerme... Tal y como lo comentas, es imposible cogerse una base de datos y enviar emails, sino que hay que trabajarla. Sí, y por eso a día de hoy todavía no existen herramientas que hagan todo el proceso de manera automática con inteligencia artificial, desde entender tu propuesta de valor hasta crear la audiencia y hasta enviar 100%. esas campañas correctamente. Es posible que existan y que estén mejorando y que dentro de unos años pues sí que se utilicen. Pero a día de hoy, pues un servicio como el que provee Flows, donde pues nos metemos en la casa del cliente, entendemos muy bien su propuesta de valor, lo que vende, a quién lo vende, y no solo esas hipótesis, sino que las validamos con el mercado, recogemos datos, se los mostramos al cliente, le enseñamos que realmente lo que él pensaba que podía funcionar, funciona o no. Sí. Y al final es un constante aprendizaje que nos ayuda pues a poder escalar esos resultados y al final pues a conseguir esas más de 4.000 reuniones que tú decías con empresas con las que trabajamos a día de hoy, como por ejemplo Mafre, Continental, The Power MBA, empresas de gran renombre que también tienen pues ofertas atractivas que se pueden vender a través de este canal. Vi que utilizabais en una entrevista, una gran cantidad de puntos para sacar información de base de datos y poder personalizar al máximo el mensaje. O sea, ¿hasta qué punto tenemos que volvernos locos con la personalización? Claro, depende de nuevo de lo que estés vendiendo y de cómo de difícil sea llamar la atención de ese cliente potencial. Hay veces que utilizar demasiado la inteligencia artificial puede acabar pareciendo robótico, ¿no? O puede parecer menos natural
¿Me escuchas? Perdona, es que se ha parado Sí, sí. la pantalla. Repito, al final hay veces que utilizando la inteligencia artificial el mensaje puede incluso quedar muy robótico, sintético, donde realmente es algo que no escribiría Claro. una persona en lenguaje natural, ¿no? Entonces, yo diría que no hay que utilizarla en exceso, pero sí hay diferentes señales que nos pueden ayudar a llegar a ese cliente potencial en el momento correcto. Por ejemplo, un cambio de posición dentro de una empresa. Entra un nuevo director de Se puede. marketing, un nuevo director de recursos humanos. Al final, es una señal que podemos identificar a través de herramientas que analizan LinkedIn y poder llegar a esa persona en el momento correcto en el que pueda tener una visión más fresca para comprar servicios externos o incluso en el momento en el que una empresa publica una vacante de cierto perfil, significa que están invirtiendo pues más cantidad de recursos en ese departamento y es un momento 100%. muy bueno para nosotros poder vender cierto tipo de propuesta que encaje muy bien con la necesidad que tiene la empresa. A nivel técnico, Javi, no puedo dejar de preguntarte, porque al final eres de los entrevistados, creo que el que más emails ha mandado. ¿Las secuencias deberían de ser muy largas o debo pensar en secuencias muy cortas, muy específicas y mejorar tasa de conversión? ¿O puedo tirar de más fuerza y enviar más emails aunque sean menores tasas de conversión? Me encanta esta pregunta porque tenemos una opinión muy fuerte en cuanto a cómo hacerlo y realmente nosotros hacemos secuencias de 2 emails. No queremos Qué alargarlas, buena. no pensamos que mandar más emails vaya a mejorar muchísimo la conversión, simplemente Me puede satura más al molestar. y nos reduce pues, el número de impactos que podemos hacerle a lo largo del tiempo. Al final nosotros nos centramos en una estrategia Qué buena. pues, de 2 emails y cada 3-4 meses hacemos campañas de recontacto con nuevos aprendizajes de textos y de audiencias que hayamos descubierto durante ese proceso de validación. Me Así encanta. conseguiremos pues, generar un mayor número de conversiones y también pues, no agotar o saturar ese tamaño de mercado que tenemos. Es que para realmente hacer esto, o cuentas con un poco de ayuda externa, o es imposible que una empresa internamente desarrolle esto. O sea, te compro que una empresa en su departamento pueda hacer campañas pequeñitas de cold email, especialmente si de agendas tienen poca capacidad. ¿En qué punto una empresa debería considerar en serio profesionalizar este sentido y contar con apoyo como Flows, con apoyo vuestro? ¿Y en qué punto le dirías, mira, aprende por tu cuenta porque con este volumen no te compensa realmente meterte en este tipo de servicios? En el momento en el que descubren que tienen un encaje con el mercado, que el servicio que venden o el producto que venden realmente tiene buena aceptación y ahí es el momento de seguir escalando y seguir aprendiendo. Hasta que llegue ese punto probablemente no tenga los recursos suficientes la empresa o no haya descubierto cómo vender su producto de una manera correcta. Entonces, pues también con nosotros va a ser ese proceso de aprendizaje, pero que va a tener pues un coste mayor que si ya pues A tenemos nivel más. de tamaño, ¿tiene que cumplir algún requisito? ¿Vale cualquier tamaño? Vale cualquier tamaño siempre que puedan invertir dinero en este servicio. Al final es un trabajo que dura 3-6 meses, ¿no? Donde no hay resultados inmediatos, porque sabemos que hacer una venta B2B pues, lleva tiempo, entonces tienen que tener capital suficiente como para invertir y nosotros pues planteamos normalmente que tienen que ser empresas por lo menos con 5 o 10 empleados como mínimo, porque a partir de ahí entendemos que tienen solidez y que además han validado que pueden facturar, que tienen clientes recurrentes y que tienen Y estabilidad. capacidad de vender, sobre todo. Eso es. Que no tienen unas poquitas agendas. Pues increíble, Javi, o sea, de corazón, mil gracias por compartirnos cómo hacéis dentro de Flow, qué es lo que hay que tener en cuenta. O sea, es brutal porque son un montón de aprendizajes que seguro que la gente que está haciendo campañas de Call Outreach no está implementando y debería prestar mucha atención a esto. A nivel ya por último punto, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, cómo lo hace, cómo se encuentra, ¿le puedes recomendar algo de Flows, algo que te contacte a ti a nivel personal? ¿Cómo les tenemos que indicar que procedan? Sí, ¿Cuál es el siguiente paso? Nuestra web es flows.es, flows con S al final. Mi LinkedIn es Javier Caballero y ahí me podrán encontrar en cualquier momento, seguir mis publicaciones y seguir aprendiendo pues lo que también nosotros compartimos sobre el cold email. Qué buena. Qué bueno, o sea, mil gracias de corazón por compartirnos, ponernos la casa Flows, a lo que hacéis, a todo lo que estáis implementando internamente, porque es una calidad para muchas empresas que vienen a través de este tipo de contenidos, descubren este nuevo canal de adquisición, lo potencien o le den una segunda oportunidad si no le funcionó bien en el pasado. Mil gracias por todo, Javi, y de corazón, mil gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti. Un abrazo. Tenemos aquí a una de las personas que, de todas las personas que
que han pasado por este vídeo, es la persona que lleva empresas más grandes. Y mira que hemos tenido a personas que trabajan ya con empresones de miles, de muchos miles de empleados, personas con muchísimos datos a nivel de negocio, de mails enviados, pero concretamente tenemos aquí a Joan Martínez, que entre otras cosas, pues ya no le avalan por los más de casi 8 millones facturados desde 2019 con distintas estrategias de prospección, entre las cuales nos comentarás pues cuántas son gracias al Call Outreach, aunque imagino que serán un gran grueso de ellas y que habrá contribuido en gran medida a todo este número. O sea, trabajan con marcas brutales a nivel, por ejemplo, de algún cliente que mencionabas, Joan, por ejemplo, Endesa. Me parece increíble cómo os habéis posicionado como una autoridad ahora mismo en España a nivel de Call Outreach, todo lo que estáis haciendo a través tanto de la agencia como de las distintas verticales que tenéis, y luego te pediré que nos compartas. Y de corazón, mil gracias por estar hoy aquí, por abrirnos la puerta, por desde el primer momento haber aceptado la invitación de buena gana, haber aceptado formar parte de compartir todo este conocimiento, porque hace falta que ahora mismo las personas referentes en este sector se abran y iluminen al resto para que este sector pueda crecer todavía más, pueda florecer y la gente lo conozca como lo que es el mejor canal de conversión ahora mismo a nivel de todo el marketing digital. Así que mil gracias, Joan, por estar hoy aquí con nosotros. Por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Michel, por la invitación, sobre todo. Así que vamos con lo que necesites. Mira, sobre todo, Joan, o sea, quiero empezar por un punto muy importante a lo largo de tu background, y es que generalmente todas las personas que han pasado por este vídeo, el principal approach que tienen a la hora de prospectar ha sido directamente desde Call Outreach, desde el email, pero en tu caso tienes un Ujú. background más amplio, que incluye llamadas, que incluye LinkedIn. La primera pregunta es obvia, ¿cuán de importante es el email en una estrategia? Vamos a poner la situación de una empresa B2B que puede Ujú. prospectar de diferentes formas. Tiene LinkedIn, tiene email, tiene llamadas. O sea, ¿cómo debería de empezar una estrategia de prospección? ¿Una empresa pequeña o una un poco más grande y una muy grande si hubieran diferencias? ¿Y qué papel Ujú. debería tener el Call Outreach concretamente dentro de cada una de ellas? ¿Cuán importante sería el papel de Call Outreach versus otros canales? Ujú. Pues aquí creo que lo más importante a tener en cuenta no es cuán de grande es la empresa que tienes, sino cuán de grande es tu público objetivo. Es decir, si tienes un público objetivo muy reducido, claro, hay que tener en cuenta que con estrategias de cold email, a día de hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos personalizar y hacerlo súper relevante, pero quizás si tu público objetivo, me lo invento, son empresas dedicadas a la ingeniería aeronáutica, pues oye, quizás no te interesa automatizar procesos, porque empresas de este estilo hay muy pocas. Entonces, te interesa quizás darle un enfoque más manual, que es igualmente cold outreach, pero con un enfoque manual. También quizás acompañado de llamadas, de puntos de contacto por LinkedIn. Sin embargo, si tu público objetivo es muy grande, por ejemplo, nuestro público objetivo son todas las empresas que ofrecen productos o servicios a empresas B2B que tengan un mínimo de 10 empleados aproximadamente. En este caso, tiene mucho sentido el automatizar, porque tenemos un público súper amplio. Entonces, aquí la clave también para decir, oye, un canal u otro, creo que depende de los recursos que tengas. Es decir, si estás tú solo, pues quizás te interesa hacer una estrategia de outbound automatizado. Si puedes empezar a obtener recursos, por ejemplo, un SDR, quizás puedes combinar con esta estrategia de outbound más un SDR que se dedique a llamar a los tomadores de decisiones de las cuentas clave con las que te interesaría trabajar. Entonces, la respuesta es que depende, ¿no? Depende de varios factores. ¿Eres partidario, Joan, de, por ejemplo, si yo tengo una lista de 1000 clientes potenciales a los que quiero contactar, porque son Ujú, clientes potenciales que yo ya tengo identificados, pues como me interesa trabajar con ellos? O sea, ¿eres ujú. partidario de una estrategia omnicanal o de poner todos los focos al email y mejorarlo al máximo el email? O sea, ¿qué es más rentable? ¿Dedicar mucho tiempo a mejorar el email o dedicar el tiempo a trabajar otro punto de contacto con ese prospecto? Mm, Para mí, la respuesta es que cuando tienes una lista limitada, tiene Bueno, sentido trabajar con... empecemos por 1000. Luego imagínate que puedes sacar más. Pero imagínate que mires, no solamente de 1000, sino que hay mucho más, pero mires la lista que tienes.
Vale, yo sí que soy partidario del multicanal o omnicanal, mejor dicho. ¿Por qué? Porque al final tenemos puntos de contacto distintos, podemos acabar siendo más relevantes y al final, pues, a mayor relevancia, mayor respuesta y a mayor respuesta, mayor oportunidad de reunión y negocio. Entonces, dicho esto, ese sería mi enfoque, pero claro, también depende de los recursos que le queramos destinar o dedicar. Claro. Porque al final, en las estrategias omnicanal, sobre todo cuando incluyen acciones manuales como las llamadas, pues requieren una mayor dedicación, sobre todo de recursos temporales, ¿no? Que alguien esté ahí haciendo estas llamadas. 100%. Para alguien, por ejemplo, que empieza, ¿qué tendría más sentido? Alguien que tiene poquitos recursos. ¿Le recomendaríamos contratar a un SDR o podría solamente tirar con una estrategia de call outreach vía email? Si es alguien que empieza, él debería ser el propio SDR que hace cold outreach y que hace, o sea, al final, mi La forma de ver misma al persona. SDR es la persona que genera oportunidades de venta y lo hace de distintas formas o con distintos canales. Uno puede ser a través de automatizaciones de cold email, automatizaciones de LinkedIn y la otra es a través de las llamadas. Entonces, cuando tú eres el propio dueño de un negocio y es un negocio pequeño, pues lo ideal y lo recomendable es que seas tú mismo quien hace esto, porque gracias a hacer esto vas a entender, oye, qué objeciones están saliendo. Vas a entender también sobre todo cómo se hace, porque de cara a delegarlo, pues al final si no sabes ni tú mismo cómo se hace, difícilmente vas a poder delegarlo o al menos de una forma costo efectiva, ¿no? Porque normalmente al empezar hay pocos recursos. Entonces, recomiendo que la persona que inicie sea ella misma quien haga esto y a partir de ahí Le, que lo pueda delegar. ¿Le recomendaríamos llamar o que se centrara solo en el email? Si es la propia persona, el propio dueño del negocio que tiene que hacer todo este trabajo. Ujú. Si tuviese que elegir un solo canal, yo diría email. ¿Por qué? O sea, vale, corrijo, depende del público objetivo. La respuesta es la de antes. Si, oye, es una empresa que vende B2B y es un B2B muy amplio, oye, eh, solo con email automatizado, 100%. Si es una empresa que vende a un público objetivo, vamos a poner que en lugar de 1000 son 20 empresas. Su público objetivo son solo 20 empresas, porque es un sector industrial muy específico, muy Lo nicho. puedes Pues, llamar. oye, a llamadas. Porque automatizar una estrategia de cold email para 20 empresas, que ponle que de cada empresa, pues te salen 5 interlocutores clave, 100 personas. No te compensa automatizar un proceso para 100 personas. Sí que 100%. puedes utilizar y debes utilizar herramientas para, oye, obtener estos datos de contacto. Debes obtener correo, porque seguramente le mandes un correo, debes obtener el teléfono, porque te conviene llamar directamente a estas personas que son las tomadoras de decisiones y idealmente el LinkedIn también. No te conviene llamar al teléfono fijo de la empresa, a ver si te responden y estar ahí hablando y hablando hasta poder tener éxito. Sino ir directamente a la persona decisora que es la encargada. En este caso, Joan, o Eso sea, es. me imagino que habréis controlado una gran cantidad de campañas a nivel de call outreach, más a nivel de correo electrónico. ¿Cómo debemos Ujú. plantearnos hacer una estrategia, una aproximación en call outreach y dónde tengo que dedicarle mis recursos? ¿Es más importante trabajar con bases de, o sea, obtener las bases de datos, el trabajarlas con un proceso semi-manual, por ejemplo, incorporar una parte manual importante del trabajo a nivel de curado, enriquecer esas bases de datos, trabajar mucho en las secuencias, que es lo más, donde puedo enfocarme que me va a generar más resultados en toda la estrategia de Call Outreach, dentro de lo amplia que es. Ya correcto. Pues parece lo menos obvio, pero yo creo que la parte más importante es que la configuración técnica está bien hecha. Porque si tus correos no llegan a la bandeja de entrada, por muy bonitos, por muy bien escritos, por muy todo, Sí, no van a ser abiertos. Y si no son abiertos, pues oye, vas a haberte pegado un curro enriqueciendo la base de datos, filtrando, haciendo no sé qué y no sé cuántos, que no va a generar un resultado. Entonces, el primer paso, para mí, sobre el que deberíamos dedicar tiempo es en la configuración técnica. Que las cuentas de correo estén calientes, que los DMARC, SPF y todas estas elementos estén bien configurados. Porque esto es lo que nadie asegura, ¿no? Pero nos va a hacer que con mayor probabilidad acabemos en bandeja de entrada y no de spam. Entonces, ¿Sois punto uno partidarios a y nivel curiosidad, a nivel técnico, de utilizar servidores como por ejemplo G Suite o Outlook, o de utilizar servidores propios como por ejemplo servidores propios, pues servidores propios de empresas terceras? Por curiosidad. Ujú. Muy buena pregunta. Aquí estamos ahora testeando estos servidores propios, pero todavía no te puedo dar el dato. Sí que es cierto que si estás empezando y
aquí la respuesta es, si estás empezando, sin lugar a dudas a G Suite o Google Workspace, o hay herramientas como Mail2 o similares que también te dan servidores de cierta calidad. Pero que esto creo que es algo muy importante porque mucha gente no lo sabe. Dice, voy a hacer cold email y arrancan con MailChimp o arrancan con Brevo o arrancan con este tipo de herramientas que nada tienen que ver con lo que es el Pues cold email email. marketing, Su función no es hacer cold email, sino como bien dices, email marketing. que es completamente distinto. Entonces, eso creo que es importante tenerlo en cuenta. 100%. O sea, en primer lugar, configuración técnica. Una vez hemos hablado de la configuración técnica y podemos decir que no podemos saber nunca al 100% si se van a entregar todos los correos, pero podemos decir que están llegando porque estamos recibiendo algunas respuestas. ¿Dónde pongo mi foco? A mejorar el mensaje, enriquecer la base de datos, diseñar más secuencias, meter más puntos de contacto. ¿Dónde me debería enfocar? Una día tengo respuestas. Ajá. Yo creo que a día de hoy una forma de diferenciarte es justamente con la relevancia. Entonces, el enriquecer tu base de datos con, no sé, tienes agentes de IA que pueden scrapear la web y hacer una intro personalizada. Todo esto va a hacer que tu mensaje sea más relevante. Y al final, cuando un mensaje es relevante y no es un mensaje genérico, pues hace que haya una mayor probabilidad de respuesta. Entonces, diría que un mix entre enriquecer la base de datos y trabajar el copy, porque al final, si nos hemos asegurado de que nuestro correo va a llegar a la bandeja de entrada, que habría un paso previo que es el filtrar con herramientas como Email Disverify o este tipo de herramientas la base de datos que vamos a utilizar. Si todo esto está hecho, trabajar sobre, oye, el mensaje que queremos dar. Y a partir de ahí, pues, oye, optimizar. Hay un punto importante que es, oye, llega a la bandeja de entrada, el asunto creo que también es en cierto modo relevante, porque hay veces, ¿no? Que te metes y ya ves. Recibe la oferta de no sé qué, de no sé cuántos, y la vas a borrar sin Es ni en siquiera plan. abrirlo. Entonces, creo que es también importante el trabajar un asunto que parezca natural, como si yo te mando a ti un correo, no te pondría, yo qué sé, la oferta de Acaba servicio hoy. B2B antes del verano. Te diría, oye, Michael Joan, propuesta de reunión, por ejemplo, o 100%. algo natural. 100%. A nivel de esto, John, me ha gustado mucho lo que has comentado antes, que al final nuestro principal objetivo aquí es generar oportunidades de venta luego realmente. Ujú, Y para esto entiendo que es diferente a las casuísticas que podemos tener con un emprendedor que tiene 5 agendas a la semana y que solamente puede, que ya considera un éxito comercial el tener uno o dos clientes nuevos porque oferta un servicio de ujú, B2B de alto ticket versus una empresa pues como puede ser una Endesa o una empresa muy muy grande pues que tiene un gran calendario de ventas que tiene que llenar. Los recursos tampoco van a ser los mismos a nivel de que hay que dedicarle, pero sobre todo me interesa saber más la parte de una vez o sea, cómo conseguimos generar esa oportunidad de ventas. Tenemos que ir directamente a la persona con un dolor específico y podemos proponer ya directamente que, no sé, agendar una llamada comercial, una llamada de descubrimiento, una llamada de ventas, nos centramos en aportarle valor, empezamos por aportarle valor y luego vamos escalando, por ejemplo, el nivel de compromiso en función de cómo tenga mi calendario, tengo que ser más o menos directo con la venta. O sea, cómo de directos tenemos que ser a la hora de vender, a la hora de ofertar nuestro servicio, porque muchas veces la línea es fina entre te mando un email para aportarte valor o te mando un email ujú, directamente para venderte. ¿Cómo debemos de ujú. jugar esto para generar oportunidades de ventas reales? Ajá. Muy buen punto. A mí me gusta ver la generación de oportunidades de venta como una venta que no conlleva una transacción económica. Al final lo que estamos es generando reuniones. Entonces, no buscaría ni de lejos vender mi servicio en el correo. Lo que sí que buscaría es, oye, agendar una reunión para potencialmente mostrarte cómo podríamos ayudarte, mostrarte el cómo hemos ayudado a otras empresas de tu sector, ¿vale? Esto es lo que se llama un CTA directo, que creo que es lo que mencionas de más orientado a la Sí. venta. Pero partiendo de que hay gente que nos esté escuchando que pueda estar planteándose el empezar, nunca hablaría de, oye, mira, este es mi servicio, vamos a agendar una reunión y te lo voy a vender, ni mucho menos. Son como, oye, hemos hecho esto para una empresa, visto que estás en el mismo sector, creo que te podemos ayudar. ¿Te gustaría organizar una reunión para enseñarte cómo podríamos ayudarte? Algo, enfocarlo en la ayuda. Estas llamadas directas las enfocaría siempre en ayuda. Pero luego está lo que mencionabas, ¿no? De aportar valor, las llamadas a la acción indirectas, donde Sí. el objetivo no es agendar una reunión, sino, oye, compartirte, mira, un vídeo que he preparado explicando X. O mira, una entrevista que me hizo Mitchell hablando de cómo empezar con el outbound. O un recurso que a ti, como receptor, digas, hostia, mira,
me interesa y es más fácil, ¿no? Eh, Esto que quizás dedicarte algo de tiempo. Entonces, aquí la respuesta, oye, ¿hago un CTA directo o hago un CTA indirecto? Creo que la respuesta es, oye, haz un A/B testing y mira a ver qué te funciona mejor, porque la realidad es que depende un poco del sector y la tipología de empresa. En sectores como el nuestro, por ejemplo, el CTA suave nos está funcionando muchísimo mejor que el CTA directo. Pero Claro. en otra tipología de empresas, quizás más industriales, por ejemplo, el CTA directo, oye, vamos a organizar una reunión y vemos cómo podríamos hacer A, B y C, funciona mucho mejor. Se basa al final todo en la ayuda que inevitablemente conlleva la generación de una relación con la persona en la Ujú, cual no sabemos muy bien, o sea, el objetivo no es venderle una propia llamada, sino es únicamente que la persona venga con un interés. ujú. ¿Hay algún secreto, hay algún truco para poder generar un mayor interés con mis correos? O poder decir, mira, tengo este correo, voy a transformarlo en otro que genere mayor interés. O sea, ¿cómo podría hacerlo? Porque entiendo que es el principal punto, que por las que van que es el principal margen de mejora que tienen principalmente todas las campañas de email marketing, que es ese conocimiento del cliente y de la propia empresa. Pero ¿qué consejos podrías dar para alumbrar con un poco más de luz sobre encontrar esa problemática donde la empresa puede ayudar o encontrar ese punto de dolor del cliente cuando muchas veces la empresa ni lo sabe al 100% o lo tiene de una forma muy dispersa? Ujú. Una buena pregunta. Claro, aquí lo que se puede hacer es, oye, plantear posibles problemas que tú a día de hoy estás solucionando y obviamente generar autoridad de por qué esta persona que recibe el correo debería confiar en ti. Simplemente porque lo has hecho ya con otras empresas como A, B y C. Entonces, si alguien que, bueno, previamente con todos estos enriquecimientos de ella, sí que podemos llegar a identificar posibles problemáticas. Antes, por ejemplo, hablaba con una empresa que estaba desarrollando un agente de IA para todo lo que son los servicios de atención al cliente. Entonces, oye, un indicador sería una empresa que esté contratando a personal de atención al cliente. Yo eso lo puedo ver en LinkedIn y a ese tomador de decisiones le voy a enviar un mensaje. Ahí podría identificar el problema porque tengo un indicador. Claro. Pero en otras ocasiones, si haces un email que no parte de señales, sino que es, oye, mira, tengo estos 1000 y quiero ver si alguno resuena un poco, ¿no? Con esto que yo resuelvo. Pues le puedo llegar a detallar algunos de los problemas que estoy resolviendo, como, oye, uno de nuestros clientes estaba generando 5 reuniones al mes antes de empezar a trabajar con nosotros y lo hacía a través de ferias, eventos y el boca a boca. Y después de trabajar con nosotros, dejó de depender de estas ferias, eventos y boca a boca, que además son caros y poco predecibles, y empezó a generar pues, un volumen superior. Yo con esto le he hecho ver un problema que en el que puede sentirse identificado. Oye, estoy generando pocas Bien. reuniones. Hay otras herramientas que me pueden ayudar. Y además generas el gatillo mental de la autoridad diciendo que ya has ayudado, gatillo mental de la similitud, al identificarse también con otra persona Ujú. y es mucho más probable que esa persona te acabe respondiendo. ¿Deberíamos buscar, Joan, altos ratios, altas tasas de respuesta cuando estamos empezando con una estrategia? O sea, ¿o es una cuestión de volumen? Que entiendo que es una Ese pregunta que es se puede hacer muy el kit de rápido. la cuestión, ¿no? La respuesta versus el volumen. Mm, Antes sí que era, o sea, antes pasaban dos cosas. Una, que había mucha menos gente haciendo cold email, por lo tanto solía haber una muy buena respuesta, pero claro, eran mensajes muy genéricos, no teníamos todas estas herramientas, ¿no? Que nos permiten hacer mensajes altamente relevantes. A día de hoy, ¿qué pasa? Hay mucha más gente haciendo cold email y hay que tratar de ser lo más relevante posibles. Entonces, hay que buscar, yo creo que el equilibrio entre volumen y respuesta. Por ejemplo, en nuestro caso, mercado toda España, empresas B2B, pues quizás nos interesa más el volumen que la respuesta o la relevancia. En mercados más pequeños, oye, como tengo un público objetivo, no vamos a poner de 1000, pongamos 10.000. Mi público objetivo son 10.000. Oye, yo sé que más de 10.000 no voy a poder atacar. Entonces, tengo que tratar de ser lo más relevante posible. Porque si Porque no, se me va a acabar esta base de datos y, bueno, pues a ver qué pasa ahora. Puedes dar y un no plazo puedo de 2, 3 meses y recontactar. Pero creo que es importante eso, tener siempre en mente a quién voy a contactar y cuál es el tamaño de mi público objetivo. 100% para poder sobre todo dimensionar recursos. O sea, poca gente habrá visto, Joan, más emails que tú a nivel
O sea, habrás visto una gran cantidad de correos electrónicos escritos, algunos que te hayan gustado más, otros que hayas cogido inspiración, o incluso puedes Ujú, hacer pruebas que me imagino que ya habrán sido unas cuantas, que dos o tres cosas no pueden fallar en un correo electrónico, o que dos o tres cosas dirías, mira, estos son mis imprescindibles, que sea, ujú, no sé, alguna cosa así un poco más concreta, ni de que sea corto, que incluya ciertas frases, o hay ujú. algunos elementos que dices, mira, esto tiene que estar sí o sí, me da cuenta que es importante. Ujú. Pues la realidad que entre corto y largo hemos visto, o sea, correos cortos que funcionaban muy bien, pero correos largos que funcionaban muy bien también. Entonces, aquí realmente si haces un correo largo, pero es relevante y es interesante, puede ir igualmente bien. Entonces, no iría tanto quizás por corto o largo, pero sí que, por ejemplo, que la intro sea personalizada. Oye, eh, me lo invento, he visto vuestra página web y que estabais haciendo o que estabais trabajando con empresas como esta, con empresas como esta, pongamos X, empresa X, pues, o sea, yo como dueño o como CMO o como director de ventas, sé que está escribiendo algo que ha podido ver en mi web, aunque a día de hoy se automatiza todo esto, ¿no? Pero sí que genera una relevancia. Entonces, una intro personalizada y adaptada a cada uno de los interlocutores. A partir de ahí, problema. Oye, ¿qué problema estás llegando a solucionar tú, ¿no? Darle un poquito de copy, dar un poquito de historia a este problema. Y luego a partir de ahí, el cómo lo estás solucionando. Esa es la estructura más básica, pero también la más eficaz. Es el PAS, problema, agitación, solución. Faltaría la llamada a la acción. La llamada a la acción, muy importante, que hay gente que todavía a día de hoy se le sigue olvidando. eh, y es imprescindible. Si no, Al ¿qué final puede es esperar, ¿no? La persona. 100%, al final es tener un muy buen conocimiento de a quién te diriges y hacer que la comunicación sea lo más eficiente para esa persona. O sea, nos deberíamos, Mm, vosotros a nivel, por ejemplo, o sea, vosotros que enviáis miles de correos electrónicos diariamente para incluso para vosotros mismos, o sea, ¿os coméis ujú. demasiado, os coméis mucho la cabeza a nivel de personalización a nivel extremo o únicamente queréis que sea un mensaje que esté lo mejor posible y a partir de ahí contactar con la máxima gente posible? ¿O rompéis mucho la cabeza a nivel de que cada frase esté perfecta, con un proceso, una persona que la audite, incluso cada correo, o no os volvéis tan locos en ese sentido? Porque se puede llevar esto a un Mm, nivel loco. Sí, se puede llegar a un nivel loco y aquí al final la respuesta es también el coste-eficiencia, ¿no? Al final, Claro, oye, si le dedico todo este tiempo, ¿va a ser una respuesta sustancialmente mayor o no? Nosotros, la realidad es que sí que tratamos de personalizar, pero personalizamos quizás tres variables máximo, más allá de lo que es el nombre de la claro, que no os persona y el volvéis nombre de tan la locos. empresa. Entonces, tenemos una estructura, personalizamos ciertas variables y para adelante. Qué bueno. Aquí es lo que te decía antes, si el público objetivo es muy pequeño, queremos ser lo más relevante posibles. Entonces, ahí sí que me comería la cabeza en tratar de ser, vamos, como si estuviese 100% escrito a mano, que esa es otra parte Claro. de la clave del éxito, ¿no? Que quien lo recibe piense que esto está escrito a mano y no que es el correo genérico que ha recibido él y 200 personas más. 100%, porque si no es que pierde la magia y pierde, sí, pierde gran parte del encanto de que te contesten y de la efectividad de este canal. Bueno, me parece increíble. O sea, Joan, después de trabajar con todas estas empresas, ¿cómo ayudas a las empresas? O sea, porque después de esto va a haber gente que quiera ayuda, que sienta que puede optimizar más sus campañas, que igual no se lo está aprovechando, se ha dado cuenta de la importancia que tiene este canal, cómo tiene que empezar a usarlo, a qué tipos de empresas podéis ayudar. O sea, ¿cómo echáis una mano a la gente si alguien quiere saber más de vosotros? Ujú. Sobre lo que haces tú Total, concretamente. pues la forma en la que lo hacemos es bien, estas empresas que ya tienen cierto tamaño nos pueden externalizar el servicio. Nosotros ponemos un SDR full time dedicado a generar todas estas oportunidades. Otra de las formas es, claro, hay empresas que quizás les interesa, en lugar de externalizar, yo quiero aprender y quiero implementar esto en mi empresa. Ofrecemos también el servicio de consultoría. Una persona de nuestro equipo se sienta con ellos y define todo el flujo de trabajo y toda la serie de acciones a realizar. Ayudamos a preparar toda la infraestructura técnica y luego también, en el caso de tener llamadas, pues a practicar estas llamadas, cómo deberían hacerse, cómo deberían enfocarse. Y ya luego, por último, digamos que el proceso de venta se puede dividir en dos grandes fases, ¿no? La generación de las oportunidades y el cierre de las oportunidades.
También en la parte del cierre de las oportunidades hay empresas que tienen la problemática de, oye, yo genero aquí un montón de oportunidades, pero no acabo vendiendo. Aquí hacemos también consultoría de venta consultiva. Ayudamos a todas estas empresas que ya tienen un ciclo de generación de oportunidades bastante bien definido, pero no acaban cerrando, a establecer un proceso de venta consultiva que les permita pues, que tiene que ir convertir. de la mano al final, porque si tú estás generando Ujú, leads y no es capaz de convertirlos, necesitas ujú. acabar de cerrar ese flujo para que al final tengas la máxima Total, rentabilidad. total. Que todo, o sea, ¿trabajáis con cualquier tipo de empresa, Joan? ¿O hay algún tipo de empresa especialmente que hayáis visto que genere mejores resultados? ¿O realmente cualquier empresa que tenga interés en este sector realmente puede trabajar con vosotros y debería informarse y preguntaros? Pues a nivel de empresa, como decía antes, la clave es que sea una empresa B2B que venda servicios o productos a otras empresas y a nivel de tipología, pues hemos visto que tanto en el sector servicios como en el sector industrial los resultados son más que satisfactorios y servicios tipo SaaS, software, empresas tech es un sector en el que damos o tenemos un buen ratio de satisfacción. Si hay alguna empresa que no esté escuchando que te cumpla estas características, ¿qué tiene que hacer? Pues me puede buscar por LinkedIn, mandarme un mensaje, empezamos a hablar y buscamos de cuadrar un ratito. Como Joan Martínez directamente. Sí, Joan Martínez, eso es. Buenísimo. Igualmente dejaremos también tu link aquí abajo por si para que directamente sea con un clic. No sé si quieres comentar Ujú, algo también de lo que estáis haciendo ahora mismo, con todo lo que tenéis de Sales Dose, con todo lo que estáis haciendo ahora mismo. ujú. Pues a día de hoy Porque sé que estáis bastante hemos liados con esto. creado. Sí, 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 hemos creado una nueva sociedad que es Salesdose, que nace de la fusión de la empresa que tenía anteriormente yo, que era Big Mental, y también de Sales Scaling. Se ha creado esta nueva sociedad y nos hemos unido pues, dos grandes del sector, yo en cuanto a Outbound y John Ander en cuanto a consultoría de ventas. Y bueno, al final estamos creando esta nueva sociedad. Somos de hecho ya los partners de Lanzadera en toda la parte de marketing y ventas. Así que bueno, pronto estaréis viendo nuevas cosas. Qué top. Mil gracias, Joan, sobre todo por compartirnos todo tu conocimiento en cold email, en cold outreach. O sea, es de un valor brutal contar con personas como tú que saben, nos compartan, porque muy poquita gente tiene tanta experiencia en el sector de contactos a tráfico frío. Y de corazón, mil gracias por lo que te has abierto, por lo que nos has contado y por tener tiempo de estar hoy aquí. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me alegro de que haya sido de ayuda y lo dicho, invito a cualquier persona que pueda necesitar más ayuda o profundizar un poco más a que me escriba por LinkedIn y sin problema buscamos un ratito. Mil gracias, Joan. Un super abrazo hasta ahora. Queda muy Un bien. abrazo. Y cómo no podía faltar, Nico de MailerFind, mil gracias por estar hoy aquí con nosotros. O sea, no podía faltar una de las figuras más importantes dentro del equipo de MailerFind. Nico es literalmente la persona que más conocimiento tiene en toda la empresa a nivel de correos electrónicos, de prospección, de copy. Es el encargado de ayudar no solamente a las principales cuentas, sino de ayudar a que cada una de las personas que empieza a utilizar MailerFind ya no solamente le sea una buena experiencia usar los correos electrónicos, le saque resultados y sea sobre todo funcional. Porque una cosa es hacer una estrategia de cold outreach y que más o menos te funcione. Y otra cosa es, como hemos visto durante todos estos invitados, el sacarle el máximo partido. Nico es la persona dentro de MailerFind que acompaña a todas estas cuentas, especialmente a las cuentas con mayor proyección, a que escalen sus campañas, a que afinen esos detalles de copy, a que tengan unas campañas perfectas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de copywriting. Así que lo primero, gracias Nico por sacar tiempo para estar hoy con nosotros y poder darnos un tiempo para poder compartirnos todo que revisas diariamente con las cuentas de MailerFind y todo el trabajo que haces. Pues no sé cuántas cuentas ya habrás auditado, pero me imagino que ya se podrán contar con cientos o incluso con miles. Así que gracias por estar hoy aquí. Michel, gracias. Creo que en mi vida me habían hecho una mejor presentación. Me voy a poner rojo como un tomate. Pero sí, en efecto, aquí justamente soy un gestor de éxito de cara a los clientes que tienen un plan Unlimited
y me encargo de hacer todo este seguimiento semanal y mensual con estas personas para que puedan tener éxito. Cuéntame, Nico, ¿qué es lo que estás viendo en estas cuentas? Que tú dices, mira, en todas las cuentas que yo llevo, estos son lo que más me ha gustado de cosas que he visto durante los últimos días, semanas, meses, detallitos igual a nivel de copy, formas de enfocar las campañas, estrategias de contacto. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Sobre todo estoy viendo un cambio porque había una gran falsa concepción, falsa concepción de que email marketing era lo mismo que cold email, ¿no? Y aquí hay que, bueno, pues hacer alguna que otra. Hay cambios relacionados con esto. Y lo que he visto con nuestros clientes es que se están adaptando, justamente se están educando con los módulos que tenemos nosotros dentro de la academia y están entendiendo que realmente no tenemos que hacer un mensaje comercial, sino que lo que queremos es justamente ayudar a este prospecto a alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, toda esta comunicación que hacemos relacionada con el correo electrónico en frío va encaminada primero a querer ayudar al usuario y luego ya posteriormente a realizar una venta, ¿vale? ¿Qué 2 o 3 cosas deberíamos tener en cuenta para hacer un buen correo según estas indicaciones? Nosotros nos gusta tener 5 reglas, que sea corto el mensaje, directo al grano, que sea personalizado, que sea cercano y sobre todo que no sea comercial, ¿vale? En estos mensajes lo que nos gusta a nosotros es, oye, pues poner un lead magnet, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a darle un contenido que pueda ayudar al usuario justamente a solventar algún que otro punto de dolor que tenga. Y a partir de allí nosotros lo que vamos a incentivar es que nos conozca, ir creando una relación a largo plazo en este sentido. Entonces yo diría que estos 5 consejos son los básicos. Entiendo que cuando una persona, o sea, no es lo mismo una persona que tenga una baja capacidad de agendar llamadas y que su calendario comercial se pueda llenar con 2 llamadas diarias que una persona que tenga un calendario, pues una gran empresa, que tenga cientos de huecos diariamente para enfocar las campañas. Ahora me comentarás un poquito más sobre cuál es el perfil mejor, o sea, a qué perfil ayuda mejor MailerFind y para quién es mejor. Pero antes de eso, lo que quería preguntarte es, ¿cómo suele ser el approach de los clientes a la hora de contactar a esa persona? Porque cuando tienes pocas agendas, primas sobre todo tener un contacto con la persona, el entregar mucho valor, el llenarte las agendas, aunque no sean clientes que te vayan a comprar hoy, pero crees una relación con ellos, que te puedan comprar la semana que viene, el mes que viene, les puedas recomendar o simplemente les puedas ayudar en su negocio para que en un futuro te contacten, mientras que si tienes muchos más slots y eres una gran empresa, te puedes permitir ser un poco más agresivo por tener una infraestructura más grande montada. Ese approach, ¿tú que eres partidario de directamente llenarte la agenda de aportes de valor o de tener un enfoque más comercial? Bueno, esto es lo bonito, ¿no?, del correo electrónico en frío, que es para personas que tienen pocos recursos, como justamente empresas que, oye, disponen de una gran cantidad de recursos. Entonces, aquí lo que dices tú, el approach, a mí lo que más me gusta es que sea personalizado. Ya no venden las comunicaciones que son agresivas, ¿vale? Aquí justamente tenemos que personalizar este mensaje, tenemos que humanizarlo, tenemos que conectar con el prospecto. Si nosotros hacemos comunicaciones que directamente incitan a la venta, es el primer contacto que tenemos con este prospecto, lo más seguro es que creemos rechazo. Entonces, tanto seas una gran empresa como seas un emprendedor que está empezando, yo lo que aconsejo es directamente personalizar estos mensajes. Y esto en correo electrónico en frío es ideal, porque lo podemos hacer mientras enviamos un gran volumen de comunicaciones en este sentido. Claro, a nivel de personalización, solamente hay 2 formas de poder personalizar el envío a una persona, que es yendo a un problema un poco más específico, escogiendo un sector un poquito más pequeño, pues por ejemplo, determinadas cuentas un poco más nicho, con un enfoque más determinado. Por ejemplo, pues no sé, voy a ir hacia agencias de marketing para crear sinergias. Entonces es un público bastante uniforme, de forma que yo puedo crear un mensaje genérico, pero que sea muy adaptado a lo que esa persona necesita. Es un buen nivel de personalización. Y luego tenemos otra forma de personalizar, que es coger una base de datos muy diversa y personalizar en función de campos un poco más generalistas, como el nombre, como determinada información, pues que a través de herramientas como MailerFind se saca. ¿Tú de qué eres más partidario realmente? ¿De jugar con la personalización en el correo con grandes bases de datos o bases de datos más pequeñas con mensajes un poco más generales, pero mejor trabajados? Claro, has dado en el clavo, ¿no? Aquí justamente nosotros
¿Cuál es la magia del correo electrónico en frío? Estos campos variables o estos datos de contacto que nosotros obtenemos con MailerFine, como puede ser el correo electrónico, como puede ser la web o incluso el teléfono, ¿no? O la cuenta de Instagram. Entonces, yo soy partidario, por ejemplo, utilizando MailerFine, de utilizar, oye, estas comunidades que siguen estos usuarios, ¿no? Porque aquí justamente estamos denotando que, oye, nos hemos tomado el tiempo de ver a este usuario, de qué sigue, ¿no? De cuáles son sus intereses. Entonces, depende mucho de lo que quieras hacer. Si tienes tiempo y puedes trabajar y depurar esta base de datos, tal vez puedes hacer una personalización mayor. Si no tienes tiempo, puedes seguir manteniendo cierto nivel de personalización y contactando a un mayor volumen de personas, ¿no? En este sentido. ¿Cogemos cuentas nicho o cuentas grandes? Cuentas nicho. La calidad antes que la cantidad. A nivel, sobre todo, Nico, o sea, pocas personas especialmente dentro de MailerFine, es la persona que más correos habrá auditado, que más campañas habrá visto. ¿Hay algunos detalles en el copy que nos puedas compartir que te hayan llevado más la atención? Por ejemplo, determinados asuntos, determinadas frases de apertura, algunos mini hacks que nos puedas compartir a nivel de cosas curiosas que hayas visto en la hora de ver campañas o que te hayas dado cuenta que utilizan algunas cuentas que se puedan compartir. Puedes cambiar el ejemplo, solamente es para poder tener ideas. En cuanto a asuntos, sobre todo un asunto que sea corto, si puede ser personalizado está bien, pero que genere este interés, ¿no? Esta curiosidad de abrir el correo. Cosas que funcionan ahora, porque si eres un ojo entrenado puedes detectar fácilmente, ¿no? Un correo electrónico que sea automatizado, pero por ejemplo el simple hecho de poner un error gramatical, ¿vale? Que sea como, oye, pues he estado escribiendo este correo, lo humaniza. Entonces, ni que sea como un mini error, esto es interesante, ¿sabes? Porque justamente lo que hace es que le da más autenticidad al mensaje. Sobre todo, la introducción, pues nos centramos en el prospecto. Le vamos a dar todo el foco en el escenario, ¿no? Nunca vamos a hablar de nosotros. Vamos a, oye, pues como si fuera un interés, nuestro interés es un poco desapercibido en el sentido de que, claro, queremos una relación comercial, pero vamos a atacarle con un mensaje que sea, pues, oye, pues súper cercano, ¿sabes? Buscando ayuda. Y a partir de allí... ¿Cuál es la longitud máxima que deberemos utilizar a la hora de elaborar un buen correo de prospección? ¿Lo mantenemos en un par de líneas? ¿5 o 6 como 15 máximo? segundos máximo, como máximo de lectura, es decir, un par de líneas. ¿Cómo se compone? Una introducción, luego un cuerpo, justamente un CTA, ¿vale? Una propuesta de valor, como puede ser un lead magnet. Y luego la firma es súper importante, perdón, que se me olvidaba, ¿vale? La firma, con esto lo que creamos es el social proof, ¿no? Que se suele hablar. Es decir, aquí justamente no nos escondemos en estas comunicaciones, estamos dejando que esta persona pueda saber quiénes somos, ¿vale? Que pueda justamente indagar en nosotros, que pueda buscar información relacionada con nosotros. Y a partir de allí, si tienes un buen social proof, es decir, una buena autoridad de marca, una personalidad de marca, lo que creas es justamente esta confianza, ¿vale? Porque claro, la primera comunicación suele dar tendencia a, uy, estos no sé si me quieren timar, si desconfían las personas. Con la firma justamente conseguimos lo contrario. Que es que las personas confíen en ti, aunque no seas una persona que aunque no seas una persona conocida realmente para ellas. Exacto. Es algo súper potente esto. Hay muchas veces que cuando queremos transmitir a las personas aprendizajes, al final el negro se ve porque está sobre un fondo blanco. Y las cosas a hacer bien tienen sentido cuando ves lo que está mal. ¿Cuáles dirías que son los errores que se repiten y generalmente yo cuando audito campañas de emails, amigos y conocidos, o sea, realmente casi todo el mundo suele realizar campañas similares, que es, pues, buenos días, o hola, soy Mitchell, me ha encantado tu proyecto, casi todos suelen empezar igual. Entonces, ¿cuáles serían esos top 3 errores que se suelen repetir? Porque imagino que se suelen repetir en casi todos los mails que analizas, o los más repetidos. Los errores, sobre todo, es que justamente todas estas personas que envían estas comunicaciones no centran al prospecto o a este cliente potencial como personaje principal, ¿no? En estas comunicaciones solo hablan de ellos, solo hacen una propuesta de valor sin realmente pensar en esta persona. Es decir, es como un speech, ¿no? Dicen, oye, mira, podemos conseguir esto. También crean mucho FOMO, es decir, oye, y si no lo consigues ahora, es por un tiempo ilimitado, ¿no? Entonces... Los errores más comunes es esto, solo hablar de nosotros y dejar a la otra persona de lado. Es decir, aquí tenemos que contar.
de explicarles por qué de manera totalmente genuina, ¿no? Y con toda la transparencia del mundo, por qué les estás contactando, a veces ayuda más que esconder esta venta, ¿no? O solo hablar de nosotros. Y directamente ser muy directo con el enfoque a nivel de aportarles valor más concretamente con lo que ellos quieren. Y esto muchas veces se nos olvida, porque la gran mayoría de correos que yo por lo menos veo y que yo inicialmente hacía es, pues yo soy Mitchell y yo hago esto y yo te puedo ayudar a solucionar esto con mi servicio. Es en plan, vale, cuando me hablas del dolor del cliente, que es de lo más complicado a nivel de bajar a tierra. O sea, tú entiendo que te peleas mucho con los clientes y tienes algún tip o algún hack o alguna forma de poder descubrir cuál es ese punto de dolor que realmente el cliente tiene y ayuda al cliente, pero no sabe o no ha clarificado todavía, porque esto al final es falta de conocimiento del mismo negocio. Claro, aquí al fin y al cabo, si nosotros no tenemos claras ciertas bases de nuestro negocio, ¿por qué ayudamos a nuestro cliente? ¿Por qué nos está comprando este cliente? Tal vez tenemos distintos tipos de clientes ideales. Tal vez a las personas que compran MailerFine lo adquieren porque quieren una gran cantidad de datos de contacto. Otros quieren utilizarlo para enviar correos electrónicos en frío. Otros quieren audiencias personalizadas. Tenemos que ver realmente a qué público nos estamos dirigiendo y qué partes o qué atributos de nuestro producto o servicio creemos que le van a ser más útiles. Y de allí también crear esta propuesta de valor. Si no lo hacemos, lo más seguro es que todos estos datos de contacto los estemos tirando a la basura y estemos creando una mala reputación para nuestra marca. 100%, porque hay muchas personas que la principal objeción al no utilizar este tipo de sistemas, y de hecho, el propio Iván nos lo compartió en una entrevista, que es la persona que ha gestionado la mayor cuenta de gasto de inversión en Google, es experto en publicidad y tiene su vía principal de generación de ingresos el Cold Outreach. Entonces, el Cold Outreach indudablemente funciona por todos los casos de éxito que estás generando. Si no te funciona es que posiblemente no estés dando en la tecla con o el mensaje que estás enviando o el tipo de persona que lo está recibiendo. Un tipo de persona es fácil verificarlo porque tú mismo además estás construyendo tu base de datos y sabes qué tipo de público tienes. Es únicamente por un tema de respuesta. ¿Podría funcionar MailerFind enviando 20, 30 correos electrónicos al día? 10, 20, una cantidad de correos electrónicos pequeña? ¿Me pueden empezar ya a funcionar mis campañas o necesito miles de emails? Fácilmente, es lo que mencionas tú y es lo que mencionaba antes. Priorizar la calidad antes que la cantidad, es decir, y esto es lo bonito del Cold Outreach, ¿no? Que justamente toda esta estructura la creas tú esta base de datos porque crees que estas personas pues tienen más posibilidad de responderte. Entonces, desde un plan starter que tenemos en MailerFine, que puedes obtener pues una cantidad de datos más limitada, puedes empezar a hacer comunicaciones al día, puedes enviar 10 correos, 5 correos, que si tienes un copy bueno, va a funcionar perfectamente y vas a agendar llamadas y vas a conseguir tu primera venta, 100%. Bueno, en mi caso estuvimos haciendo ventas cuando apenas estábamos enviando, yo enviaba 30 correos electrónicos al día con mi propio dominio porque no quería complicarme técnicamente. Claro. Y con eso nos llenábamos la agenda entera con eso. No, 100%. Es que es lo que mencionas tú. No tiene que haber un desembolso de miles de euros para empezar a hacer cold outreach y solo con una mínima inversión ya puedes ver justamente resultados. Y esto es un caso éxito que tenemos fue contigo justamente en este sentido. ¿Crees, Nico, que haya faltado algo por decir por tu parte a nivel de errores o de comentarios, algo que quieras destacar para todo el mundo que esté viendo este vídeo, que se preocupe por mejorar sus campañas? Además, ahora te pregunté más concretamente sobre para quién es mejor MailerFine, si para personas que empiezan, personas que son grandes empresas, quién lo debería usar y cómo empezar a usarlo, pero ¿te ha faltado algo importante que decir? Yo creo que para las personas que se quieren iniciar en MailerFine, y lo que suelo ver en muchas videollamadas, es que no tienen una estrategia creada de por sí. Todo el mundo, oye, pues sí, primero vamos a obtener todos estos datos de contacto. Estos datos de contacto están muy bien, pero si no tenemos una estrategia que los respalde por detrás, no vamos a hacer nada con estos datos de contacto. Entonces, es muy importante esto. El hecho tener de un proceso de ventas. Tener unos objetivos, tener a un público segmentado, tener a tu cliente ideal, tener un buen copy y allí puedes empezar enviando 5 comunicaciones, 10 al día y ya puedes obtener estas métricas e ir cambiando el mensaje y ya verás que tarde o temprano tendrás éxito en este sentido. 100%. ¿Vale? ¿Para quién es MailerFine, Nico? O sea, ¿quién lo debería estar utilizando y cómo puede empezar a usarlo? ¿Es para cualquier persona, aunque tienes que tener conocimientos técnicos?
Mira, esto es lo bueno del correo electrónico en frío, que los conocimientos técnicos son muy básicos. También nosotros tenemos una academia donde explicamos todo de manera bien estipulada, pero 100%. MailerFine o justamente el correo electrónico en frío es para todo el mundo. Desde las personas que están emprendiendo, desde agencias de marketing, desde, oye, pues comercios electrónicos, desde infoproductores. Tenemos un gran abanico de personas que están utilizando ahora MailerFine y están obteniendo pues unos grandes resultados. ¿Y cómo se puede empezar a usar? O sea, si hay alguien que esté viendo este vídeo diciendo, bueno, me apetece empezar a probarlo, quiero ver cómo funciona esto. Nada, nosotros tenemos una prueba gratuita en la que justamente creas una sesión, te pones un correo electrónico, te creas una contraseña y ya puedes empezar a descargar datos. Nosotros tenemos una prueba gratuita en la que te permitimos descargar datos de cualquier comunidad de Instagram que pueda estar allí tu cliente ideal y a partir de allí te puedes descargar esta base de datos y empezar a enviar comunicaciones a estas personas. O sea, con que yo sepa quién es realmente dónde está mi cliente o a quién sigue, con eso yo lo pongo dentro de MailerFine, me creo la cuenta y a funcionar. Sí, es tan simple como lo que acabas de mencionar. MailerFine.com y ya empiezo a hacer la demo y empezar a tocar, sobre todo. Exacto. Y cualquier cosa, pues me tenéis aquí para justamente resolver cualquier duda ¿Cómo que te pueden tengáis. contactar? O sea, dentro de la plataforma o puedes dejar algún contacto o que directamente agenden con la prueba y a partir de ahí te podrán escribir. Sí, dentro que de la quieres plataforma, ayudas. cuando os creéis una cuenta gratuita, justamente podéis reservar una videollamada conmigo o con alguno de mis compañeros y nosotros estaremos encantados de ayudaros. Incluso trazar una estrategia personalizada de cara a vuestro negocio para que lo tengáis todo claro. Qué top. Joder, Nico, pues mil gracias de corazón por estar aquí, por compartirnos todo lo que haces diariamente, de todo el conocimiento que has acumulado durante años auditando cuentas, ayudando a las mejores cuentas de MailerFine a que mejoren su rendimiento de sus campañas. Y de corazón, tío, mil gracias por estar aquí. Michel, gracias por tu tiempo y por tenerme por aquí. Ya sabes que siempre estoy encantado de hablar contigo y nos vemos pronto. Muy bien. Venga, Vale. chao.